¿Puedo preguntarte algo? ¿Y puedes ser muy honesto con tu respuesta? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a llegar por amor? O más bien, ¿harías una locura por amor? Si es así, ¿sentiste que esa locura fue la peor decisión de tu vida? Porque así lo sentía una cierta estudiante. En medio de la fría, oscura y solitaria noche, a una hora donde algunos ya se iban a la cama o regresaban a sus hogares después de una larga jornada, si alguien hubiera pasado por aquella calle en ese momento, probablemente la habría visto. ¿Y cómo no hacerlo? No era común ver a una estudiante de aproximadamente 16 años corriendo con lágrimas en los ojos. ¿Y cuál era la razón? Bueno, a que hace tan solo un par de minutos acababan de romperle el corazón en miles de pedazos junto con su mundo de fantasías. Muchos pensaran que tal vez algún chico la rechazó o tal vez su novio había finalizado su relación, pero la realidad era más complejo que eso. Su nombre es Chizuru Shina, una estudiante de segundo año de la Academia Wakasa Senior. Es una chica que tiene un cabello morado que llega más allá de la cintura, unos ojos de color rosado, una piel fina y suave. Lleva un uniforme que consistía en un suéter de color verde, debajo de este lleva una camisa blanca, también tiene una falda corta, junto a unas medias blancas, con un par de zapatos cafés. Todo eso sumado a su muy buena figura hacía que fuera una chica que a cualquier adolescente le encantaría tener como pareja. Pero en su corazón ya existía alguien, o eso había creído hasta esa noche. La joven estaba secretamente enamorada del alto y bello Tsukino Sensei, que para ella, cumplía todos sus requisitos de hombre ideal. Había empezado como una simple admiración hasta que se convirtió en un interés amoroso. Era consciente de que era incorrecto sentir algo así, ya que eran estudiante y profesor, que debía de fijarse en alguien acorde a su edad, pero con tan solo unas cuantas charlas Tsukino Sensei había demostrado tener una actitud más madura que cualquier otro niño de su edad. Los chicos de su generación, sencillamente eran muy irritantes, idiotas y bastante molestos, todo el tiempo tratando de demostrar quién era más rudo o quién podía tocar un pecho primero. Fue por ese tipo de cosas que había decidido meterse a una academia solo para chicas. Había creído que todos los hombres eran solo un par de idiotas, pero apareció Tsukino Sensei y le demostró que él era diferente. Había hecho planes junto a él, había planeado declararle sus sentimientos cuando ella se hubiera graduado, había imaginado a él y ella asistiendo a citas, su primer beso, ellos viviendo juntos, ellos formando una familia. Pero todo eso se desmoronó cuando vio los zapatos de otra mujer en la entrada de la casa de Tsukino Sensei. En ese instante, comprendió lo ingenua que había sido. Finalmente, después de haber salido corriendo de la casa de Tsukino Sensei, se detuvo producto del cansancio, respiró agitadamente, pero a pesar de eso, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Qué tonta e ingenua había sido, ¿verdad? Por no haber pensado que un hombre como Tsukino Sensei tendría ya a alguien en su vida, era lógico. ¿Cómo creíste que alguien como él estaría soltero? ¿De verdad creíste que tenías alguna clase de oportunidad con él? ¿Eres tan tonta por imaginar que él te vería más que una estudiante y una niña? ¿Qué estuviste pensando cuando decidiste enamorarte de él? Eran las preguntas que se hacía a sí misma en un tono apagado y quebrado por las lágrimas que caían de sus ojos. Se recompuso con el rostro ensombrecido por su cabellera morada, mientras seguía llorando en aquella fría y oscura noche donde sus sollozos nunca serían escuchados. Empezó a caminar de forma lenta, sin rumbo aparente. El cielo estaba oscuro producto de las nubes que resaltaban bien el cómo se sentía en aquellos momentos. No sabía a dónde ir, no sabía por qué lo había hecho, no sabía lo que hacía en aquel momento, lo único que sabía era que quería escapar de aquella realidad que la atormentaba, deseaba con todo su corazón que fuera un sueño, que todo esto simplemente fuera una pesadilla, que en cualquier momento abriría los ojos y estaría sobre su cama. Pero perdía la esperanza con cada paso que daba. Reaccionó de su trance con un sobresalto por un estruendoso trueno, lo que a su vez detuvo su andar, aquel trueno indicaba que dentro de poco caería la lluvia. Observó el cielo con los ojos cristalizados. Con su mano se limpió todo rastro de lágrimas. ¿Cómo es que las cosas habían acabado así? Todo estaba bien, hasta que... En ese momento, todo lo que tuvo que pasar durante los últimos 2 meses cruzó por su mente, como un desagradable recordatorio. Todos esos momentos, todas esas humillaciones, todas esas cosas indecorosas y obscenas, todo eso había sido ocasionado por una sola persona, Tamura Sensei. Dijo casi en un susurro con una cantidad grande de rencor, y no era para menos. Tamura Sensei era todo lo contrario a Tsukino Sensei. Viejo, pervertido y asqueroso serían los términos adecuados para describirlo. El hombre nunca le había dado buena espina, inclusive podía asegurar que siempre la miró de una forma inapropiada y terminó de convencerse cuando pasó aquel día. Ese día que lo descubrió hurgando en el escritorio de Tsukino Sensei, le había dicho que Tsukino Sensei había usado los fondos que se utilizarían para el viaje escolar, y que tenía pensado reportarlo con el director, y si eso pasaba lo más probable es que lo despedirían por haber hecho eso. En el momento no se cuestionó demasiado al respecto, no podía creer que Tsukino Sensei podía haber hecho algo así, era impensable, debía tratarse todo de un malentendido. Y ella por su parte no podía soportar la idea de no verlo nunca más, así que tenía que hacer algo, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener en alto el honor de su amado. Pero nunca imaginó que eso conllevaría a hacer todo tipo de peticiones indecorosas, y la pérdida de su dignidad, se sintió profanada, sucia y muy confundida ante todo.
Todo había sido desagradable desde el inicio, así que, porque hubo ocasiones en que llegó a pensar de que no era tan malo. Y sabía bien la respuesta, se había vuelto en una mujer vulgar o tal vez siempre lo había sido. No sabía qué pensar de ella misma. Todo lo que había tenido que soportar había sido por él, se había convertido en esta mujer sucia por él, había hecho todo eso solamente por él. Así que, después de que pudiera calmarse, se dirigió a la casa de Tsukino-sensei a decirle todo lo que había hecho por él y tal vez convencerlo de hacer algo, pero sobre todo, si aún a pesar de todo la trataría de la misma forma. Pero, en el momento que se dio cuenta que él tenía pareja, se había dado cuenta de la cruda realidad a la que había caído. Había perdido su dignidad por un hombre que nunca la miró como una mujer. Perdió su tiempo por alguien que nunca sintió y ni sentirá lo mismo que ella. Perdió su corazón por un hombre que nunca la necesitó. Sonrió amargamente ante eso último. ¿La necesitaban acaso? ¿Y quién realmente? Su familia definitivamente no, nunca estaban en casa. No tenía amigas, debido a su carácter firme y fuerte, sus compañeras no se acercaban a ella, a pesar de ser una estudiante de honor, nunca fue popular. Y el único hombre que le había dado atención, le había dejado claro que ella no era relevante en su vida, así que no había nadie que... Bueno, estaba Tamura-sensei, él la necesitaba para su alivio. Sacudió su mente para tratar no pensar en eso, había tenido este tipo de pensamientos últimamente. Básicamente, se había convertido en una pervertida, y todo por culpa de ese hombre que solo la miraba y utilizaba como objeto. Pero a pesar de sus pensamientos, inconscientemente su cuerpo cambió de dirección hacia un sitio en particular. Tamura-sensei era alguien tan desagradable, pero al parecer era la única persona que le daba atención en este mundo y si no se equivocaba. Él no vivía muy lejos de aquí, ahora que lo pensaba. A pesar de que ella afirmaba que le desagradara, era al parecer, la única persona en el mundo que realmente la necesitaba. Y eso le era más que suficiente. Caminó directo a su destino sin importarle nada más. Los giros inesperados de la vida suelen aparecer cuando menos se esperan, y a veces, esos momentos pueden marcar la diferencia entre perderse para siempre o encontrar una razón para seguir adelante. Estaba caminando por la calle con la cabeza baja, aún sumergida en sus pensamientos. Repentinamente, sus oídos captaron el sonido de pisadas detrás de ella. Lo habría ignorado, pensando que se trataba de alguien que simplemente estaba de paso. Sin embargo, el sonido de pasos se multiplicó, señalando que había más de una persona. Miró por encima de su hombro, más por intriga que por verdadero interés, pero cambió de opinión rápidamente. Sus ojos se abrieron ligeramente al notar que, efectivamente, no era una sola persona tras ella, sino 8 individuos. No sabía de dónde habían salido, supuso que de alguno de los callejones cercanos. No los había notado antes debido a que estaba distraída con sus pensamientos. Pero lo que realmente llamó su atención no fue su número, sino su aspecto. Todos los hombres llevaban capuchas y cubrebocas que ocultaban sus rostros. Por lo que alcanzaba a oír, parecían estar riendo entre ellos y haciendo comentarios mientras señalaban en su dirección. Los que estaban al final del grupo miraban de vez en cuando hacia atrás, como si quisieran asegurarse de que no había nadie más en la zona. La situación le dio muy mala espina. Regresó la mirada al frente, aparentando no haberlos notado, al mismo tiempo que aceleraba el paso. Aunque no podía verlos, aún podía escucharlos, y el sonido de sus pasos confirmaba algo inquietante. En lugar de alejarse de ellos, parecía como si ellos se acercaran a ella. Eso solo significaba una cosa, también habían aumentado su ritmo. Su corazón comenzó a acelerarse, invadido por el creciente nerviosismo. Otro trueno resonó en el cielo, pero la lluvia no era su principal preocupación en este momento. Era evidente que esos hombres no estaban allí para solo molestarla. Sus intenciones eran otras, y eso la aterrorizaba. Podía escuchar cómo se acercaban cada vez más, lo que hacía que se sintiera aún más inquieta. Para su suerte, divisó un cruce más adelante que la llevaba a otro camino, uno más concurrido. Pensó que podría aprovechar la oportunidad para correr hacia allí. Seguramente alguien la vería y la ayudaría. Sin embargo, los hombres parecían haber notado su intención y también apresuraron el paso. Estaba a punto de echar a correr cuando vio que, del otro lado del cruce, salían 3 hombres más, vestidos de la misma forma. Se detuvo en seco al ver esto. Miró hacia atrás y hacia adelante con desesperación, la estaban rodeando. A su lado había un callejón oscuro, iluminado únicamente por una tenue luz que apenas lograba romper las sombras. Pero eso era lo de menos, no tenía otra opción. Salió corriendo tan rápido como pudo, adentrándose en el callejón. Los pasos de los hombres resonaron detrás de ella, indicando que la estaban siguiendo. Corrió con todas sus fuerzas, pero los hombres eran más rápidos y estaban ganándole terreno. A pesar de eso, tenía la esperanza de llegar antes al otro lado del callejón, donde creía que estaría a salvo. Pero ocurrió lo inevitable. Sintió una mano agarrándole el cabello con fuerza, jalándola violentamente hacia atrás. El tirón la obligó a detenerse, y la fuerza del movimiento hizo que cayera al suelo. Golpeó su espalda contra el pavimento, soltando un quejido de dolor mientras se llevaba las manos a la cabeza, intentando aliviar el escozor provocado por el tirón. «Mira qué tenemos aquí», decía uno de los agresores, mientras el resto comenzaba a rodearla. «Hoy encontramos a una verdadera belleza, jefe», comentaba otro, observando a la chica tendida en el suelo de pies a cabeza.
Al notar que estaba rodeada, Shiina sintió que le faltaba el aliento y cómo su pecho comenzaba a hundirse. «Mira esas piernas, ya no puedo aguantar», decía otro de los agresores mientras se inclinaba y la agarraba del brazo para levantarla. «No me toques», gritaba Shiina, quien, dejándose llevar por el miedo del momento, rasguñó con sus uñas la mano del hombre que intentaba ponerla de pie. El hombre la soltó casi al instante, dejando escapar un quejido, pero rápidamente se recompuso y miró a Chizuru con evidente molestia. «¡Maldita perra!», gritó mientras pateaba a la chica justo en la zona de sus costillas, lo que provocó que ésta se llevara las manos al estómago, reflejando el evidente dolor en su rostro. Se retorció en el suelo mientras respiraba con dificultad, pero no duró mucho así, ya que los hombres la agarraron por los brazos y la pusieron de pie a la fuerza. A pesar del dolor que sentía, intentó escapar, pero le fue imposible porque uno de sus agresores la había sujetado con firmeza, impidiendo que se moviera. Forcejeó contra el agarre que tenían sobre ella, tratando de pensar en algo que pudiera sacarla de esa situación, pero su mente no lograba pensar con claridad. Estaba demasiado preocupada por lo que le podría pasar. «Vaya, esta mocosa es muy ruda, jajaja», habló el más alto del grupo, quien parecía ser el líder. Le sacaba una cabeza por lo menos al resto de hombres, y Chizuru, como era baja, desde su perspectiva parecía un gigante imponente, el cual se posicionaba frente a ella. «Oiga, jefe, mire esto», comentó otro, quien llevaba un bate de béisbol y, aprovechando que la chica se agitaba, discretamente levantó su falda con la intención de ver un poco de su ropa interior. Sin embargo, lo que encontró fue algo mucho mejor. Ante el llamado, el jefe miró a su compañero, quien tenía una expresión de asombro y un notable sonrojo en el rostro. Chizuru seguía sintiendo dolor en el estómago, pero aún así no estaba dispuesta a permitir que hicieran lo que quisieran con ella. Sin embargo, dejó de forcejear por un momento al notar que levantaban su falda, y todos se asomaban a ver. La vergüenza y la impotencia la invadieron en el instante en que vio las reacciones de los hombres. Era demasiado humillante. Pero entonces, repentinamente, sintió una sensación de frío allá abajo. Fue en ese momento que cayó en cuenta de algo que había pasado por alto. Un pequeño detalle que había olvidado. «No trae bragas». Fue el grito colectivo de todos al ver la intimidad de la chica expuesta. El recordatorio le cayó como un balde de agua fría, y se reflejó claramente en su expresión de preocupación. Había olvidado por completo que ese maldito de Tamura-sensei le había pedido que no usara ropa interior, y ahora estaba pagando las consecuencias. Los hombres rieron, y aunque tenían las bocas cubiertas, podía apostar que llevaban una sonrisa pervertida de oreja a oreja. Entonces, el líder, ahora de mejor humor, la agarró del mentón y la miró fijamente. «Pero qué suerte tenemos, parece que nos encontramos a una pequeña barata aquí», dijo el hombre en un tono burlón mientras la miraba directamente. La pelimorada, ante el repentino contacto y lo dicho, frunció el ceño y, en respuesta, le escupió en toda la cara. «Púdrete, cerdo. Déjame ir de una vez», gritó Chizuru irritada, aunque su comentario sonaba más como una súplica que otra cosa. El jefe, que había soltado a la chica, se limpió el fluido que había caído sobre sus ojos. Una vez terminado, miró a la chica con furia. «¿Pero cómo te atreves, perra?», gritó mientras pisaba con fuerza el tobillo de la chica en represalia por lo que había hecho. No quería que esa cara bonita se dañara, al menos no tan pronto. Ante la agresión, Shiina gritó de dolor y se retorció. Sintió que podía volver a caer al suelo por el dolor, pero el hombre que la apresaba la forzó a mantenerse de pie. «Nos divertiremos mucho con esta mini barata», habló otro de los hombres mientras se acercaba a Chizuru, quien lo miró con un claro pánico en los ojos. Sin embargo, alguien interrumpió. «Esperen», habló repentinamente el líder, haciendo que sus compañeros se detuvieran y lo observaran confundidos. «Recuerden que hoy salimos para festejar la incorporación del novato, así que me temo que él será el primero», explicó el jefe, a lo que muchos se miraron entre sí. «Es verdad. Sí, ya se me había olvidado que trajimos al mocoso. Qué suerte tiene, poder ser el primero en hacerlo con una chica tan linda». Eso fue lo que alcanzó a escuchar Chizuru, quien, a pesar de estar asustada, vio como algunos de los hombres se apartaban, dejando ver a una persona. Era un poco más grande que ella y, aunque tenía su cara cubierta, pudo notar el nerviosismo y la inseguridad en sus ojos. Los hombres lo empujaron al frente, quedando cara a cara con Chizuru. Ahora, con una vista más cercana, vio gotas de sudor en su frente y cómo este se tensaba cuando el líder le puso una mano sobre el hombro. «Disfruta de este momento, novato, porque todos nosotros queremos un poco de diversión. Así que te recomiendo que te apresures, jajaja», murmuró el jefe, mientras terminaba con una risita. El comentario fue perfectamente audible para la chica, quien se asustó aún más. Ya sabía lo que querían hacer con ella, y claramente no era algo agradable. Los demás comenzaron a incitar al novato a que comenzara de una vez, ya que ansiaban su turno. Mientras tanto, el chico se veía vacilante, incluso meditativo, claramente sin saber muy bien qué hacer. Era evidente que no quería hacerlo. La ojirosada podía notar todo esto y ya no podía esconder lo que sentía. Estos hombres eran más fuertes y rápidos que ella. No les temblaba la mano al usar la violencia física y, claramente, les importaba poco que fuera menor de edad. Ya la habían lastimado, y el dolor en su pie izquierdo era insoportable. No estaba segura de poder escapar. Estaba completamente a merced de esos hombres. Sus manos empezaron a temblar, y el miedo que sentía se hizo aún más evidente.
Oh por favor, no hagan esto. Déjenme ir, no le diré a nadie, lo juro. Suplicó la chica al chico que tenía delante. Su comentario fue escuchado por el grupo entero, que comenzó a burlarse de ella, excepto el chico que estaba frente a Chizuru. La miró por un momento, tal vez sintiendo lástima por ella. Sus labios temblaron por un instante. Lo lamento. Fue lo único que dijo mientras desviaba la mirada, evitando el contacto visual. Lentamente, llevó sus manos a los botones de su pantalón para dar comienzo a ese acto inmundo, ante la vista expectante de los demás. Chizuru se quedó inmóvil, temblando por la impotencia que sentía. Una vez más iba a ser profanada, y lo más probable es que después se deshacerían de ella o, tal vez, fueran aún más crueles y la dejaran vivir con ese recuerdo para siempre. Era lo más lógico que podía suceder. Y una vez más, las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas, reflejando toda su agonía bajo la tenue luz del callejón. Primero fue tocada por el sensei que más odiaba, luego se enteró de que nunca tuvo oportunidad con el hombre que amaba, y ahora iba a ser profanada y posiblemente estos tipos acabarían con ella. Si era honesta, no estaba segura de querer seguir viviendo después de esto. Solo esperaba que todo terminara pronto. El chico ya había desabrochado sus pantalones, y todos los agresores no querían perderse ningún detalle, pero el que estaba atrás de todos escuchó algo. Al principio, no le prestó atención, pero luego lo volvió a oír, luego otra vez y otra vez más. Confundido, volteó la mirada hacia donde provenía el sonido, que parecía venir del lado oscuro del callejón, a donde intentaba huir la chica. El lacayo tocó el hombro del que tenía al lado, quien lo miró por un momento confundido, pero rápidamente le hizo señas para que escuchara, y él también pudo oírlo. Jefe. Musitó en un tono bajo, pero el líder lo observó con irritación. Entonces, él también lo escuchó. El sonido era lento pero constante y cada vez más cercano. Hizo una señal para que todos se detuvieran y aguzaran el oído. Ahora, con todo en silencio, el ruido era inconfundible. Chizuru detuvo sus lamentos por un momento al percibir un paso. Al principio creyó que era uno de los agresores, pero no se escuchaba cerca. Más bien, provenía del otro lado del callejón. Eso solo podía significar una cosa. Alguien se acercaba. Esa fue la conclusión colectiva. Chizuru no perdió el tiempo e intentó gritar por ayuda, pero no tardaron en taparle la boca con una mano para silenciarla. Forcejeó desesperadamente e intentó hacer ruido para dar a entender que estaba en aprietos, pero dudaba que fuera lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Fuera quien fuera, solo esperaba que pudiera llamar a la policía. Los agresores entrecerraron la mirada, y el jefe se posicionó al frente del grupo, encarando la oscuridad del callejón. Ninguno de ellos alcanzaba a distinguir nada, y esto los puso algo tensos. Sus mentes comenzaron a imaginar inconscientemente que quien se aproximaba podía ser alguna autoridad o alguien peligroso, similar a como los niños creen ver monstruos en el armario antes de encender la luz. Un fuerte relámpago iluminó el cielo, llenando el callejón por un instante con una tenue luz azul. Esto permitió una visión clara del lugar y, sobre todo, del individuo que había llegado. Cuando el callejón volvió a quedar a oscuras, los hombres no pudieron evitar burlarse al ver quién se aproximaba. Habían esperado algo más intimidante, pero en su lugar apareció un joven adulto vestido con un gi de artes marciales color turquesa, sujeto con un cinturón blanco. Debajo llevaba una camiseta de mangas cortas de color azul marino, pulseras anaranjadas, pantalones verde oscuro y zapatos negros de artes marciales con medias naranjas. Su atuendo estaba algo manchado de lodo en algunas partes, pero sin duda lo más llamativo era su cabello oscuro, mechones desordenados que se alzaban en todas direcciones. ¿Ya vieron a este? Jajaja. ¿Qué pasó, amigo? ¿Estuvo muy fuerte lo que te fumaste? Jajaja. ¿De dónde salió este payaso? Jajaja. Parece que la pequeña perra tiene un héroe aquí. Jajaja. Los agresores seguían burlándose del hombre, ahora teniendo una visión más clara de él. Shina, aún con lágrimas pequeñas cayendo por sus mejillas, intentó mirar también, pero no podía ver bien. Todos eran altos para ella y le bloqueaban la vista. No estaba segura de lo que estaba ocurriendo. Fue solo cuando el jefe se movió que pudo distinguir algo. Aún así, debido a la oscuridad, solo alcanzó a percibir una silueta que avanzaba lentamente hacia ellos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Se te perdió algo? Dijo el líder en un tono burlesco. Sin embargo, pronto notó algo peculiar. Aquel tipo tenía los ojos cerrados mientras caminaba hacia ellos. Un loco muy idiota, fue la conclusión inmediata del hombre. Detrás de él, sus secuaces continuaban riéndose, claramente sin tomar en serio al recién llegado. Todos, excepto el novato y Chizuru, lo observaban con expresiones extrañadas. Había algo en ese extraño que los inquietaba. Como sea, da media vuelta y lárgate si sabes lo que te conviene. Volvió a hablar el líder, esta vez con un tono más altanero. Sin embargo, parecía que sus palabras caían en oídos sordos, ya que el desconocido no se detuvo y continuó avanzando con la misma calma. La falta de reacción del extraño hizo que el jefe entrecerrara los ojos. ¿Qué le pasaba a este tipo? Cualquiera con sentido común ya habría salido huyendo del lugar. Oye, basura. ¿Me estás escuchando? Elevó la voz, claramente más exasperado por la nula respuesta del hombre, si definitivamente era un loco. Aunque intentaba mantener la calma, no podía ignorar una extraña sensación de inquietud que comenzaba a invadirlo, como si algo le advirtiera que este tipo era peligroso. Pero decidió ignorar esos instintos.
Loco o no, no le convenía tener testigos. Decidió acercarse, adentrándose en la oscuridad, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. En cuestión de segundos, ya estaba frente al extraño. El líder, más alto y corpulento, se sintió algo más relajado, creyendo que su tamaño le daría ventaja. Pero aún así, algo en este individuo lo hacía sentirse incómodo. Levantó la mano con la intención de sujetarlo de la camisa. ¿Quién te crees que? Pero no pudo terminar su frase. Su mano fue detenida rápidamente por el desconocido, quien lo sujetó con una agilidad y fuerza sorprendentes. Antes de que los demás pudieran reaccionar, repentinamente el líder recibió 2 golpes certeros en el rostro, obligándolo a retroceder, pero debido al agarre que tenía el extraño con él se quedó dentro de su alcance. Sin soltarlo, el desconocido lo golpeó 3 veces más, esta vez con más fuerza, lo que provocó que el jefe cayera de rodillas al suelo. Finalmente, lo soltó. Solo para propinarle un golpe adicional que lo envió directo al pavimento, completamente inerte. Sin mostrar señales de detenerse, el extraño se posicionó sobre el cuerpo inconsciente del líder, quien debido a la fuerza del impacto había perdido su mascarilla. Lo levantó nuevamente por el cuello de la camisa y le dio 2 golpes más. El sonido de los impactos y el crujido de algo rompiéndose resonó con fuerza en el callejón, dejando un silencio sepulcral. El inesperado suceso borró cualquier rastro de humor en los agresores, quienes no supieron cómo reaccionar. El sonido de los huesos fracturándose y ver a su jefe, un hombre que medía más de 1,90 centímetros y pesaba alrededor de 120 kilos, tirado en el suelo con el rostro cubierto de sangre producto de su nariz rota y completamente inconsciente, provocó un escalofrío colectivo. Chizuru, al presenciar la escena, sintió que su respiración se entrecortaba y su mente se quedaba en blanco. Por unos instantes, olvidó la situación en la que estaba. A su lado, el novato parecía que se le había helado la sangre. El desconocido, aún sobre el cuerpo del líder, levantó ligeramente la cabeza. Por primera vez desde su aparición, abrió los ojos, revelando un par de iris plateados que, bajo la tenue luz del callejón, parecían brillar con una intensidad inquietante. El ojiplateado recorrió con la mirada a todos los presentes, analizándolos detenidamente. Por un breve momento, se detuvo en la figura de la ojirosada, pero luego regresó su atención al grupo de matones. Un salvador. Fue lo único que dijo, respondiendo a lo que le habían preguntado anteriormente. ¿Pero qué carajos? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién diablos es este tipo? Los agresores murmuraban entre ellos, claramente desconcertados por lo que acababa de suceder. Algunos trataban de procesar la escena mientras otros parecían querer tomar represalias por lo que le había pasado a su líder. Con rapidez, comenzaron a rodear al hombre, pero este no pareció importarle este detalle. Al contrario, parecía completamente tranquilo. Los atacantes se llenaron de confianza. Según su lógica, ellos eran mayoría y por obvias razones, tenían todas las de ganar. Incluso el hombre que sujetaba a Shiina decidió entrar en acción, dejando a la chica bajo la vigilancia del novato. Este, por inercia, la sujetó sin más de los hombros, pero ambos estaban más enfocados en lo que ocurría delante de ellos. Sin más preámbulos, los matones se abalanzaron sobre el extraño, creyendo que sería una masacre fácil, que equivocados estaban. Para sorpresa de todos, el hombre comenzó a defenderse con una habilidad y velocidad impresionante. A pesar de ser 10 contra 1, los agresores caían uno tras otro. Con movimientos ágiles, esquivaba ataques, contraatacaba con precisión, y en varias ocasiones dejaba que se golpearan entre ellos. Golpeó a uno directamente en la cara, lo sujetó por el cuello de la camisa y lo arrojó contra otros 3 que intentaban abalanzarse sobre él. A sus espaldas, el hombre que llevaba un bate de metal trató de aprovechar lo que creyó era un descuido del extraño. Se acercó con rapidez y, con todas sus fuerzas, intentó golpearlo. Pero justo antes de que el bate pudiera impactar, el desconocido se giró y bloqueó el ataque con su antebrazo. El atacante quedó atónito al ver cómo el bate se abollaba por la fuerza del bloqueo. Sin darle tiempo a reaccionar, el hombre tomó la parte superior del bate y lo utilizó para golpear al agresor directamente en la cara, dejándolo fuera de combate. Atónita sería una palabra insuficiente para describir cómo se sentía Chizuru. Observaba con incredulidad cómo aquel hombre derribaba a sus agresores con una brutalidad que no parecía humana. Aunque debería sentirse aliviada, en realidad estaba nerviosa. La violencia, la fuerza con la que golpeaba y la frialdad de sus movimientos hacían que no pudiera sentirse completamente tranquila. Debajo de la luz de una farola, uno de los hombres que había sido derribado momentos antes logró incorporarse. Se sujetaba las costillas con una mano mientras rebuscaba apresuradamente en su bolsillo. Finalmente, sacó un objeto que todos reconocieron al instante. Un arma de fuego. Más específicamente un revólver. Levantó el arma y apuntó directamente al hombre ojiplateado, quien lo observó fijamente sin moverse. Con rapidez, el agresor quitó el seguro y preparó el disparo. Espera. No. Gritaron Chizuru y el novato al unísono, desesperados por detener lo inevitable. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Y se escuchó un disparo. Chizuru cerró los ojos con fuerza y desvió la mirada. No quería ver cómo aquel hombre caía al suelo. Sin embargo, después de unos segundos, todo quedó en silencio. Entonces, otro disparo resonó, seguido por otro, y luego 2 más. Se escuchó el sonido del arma vacía, indicando que el cargador se había agotado. La respiración del chico que sujetaba a Chizuru se volvió irregular. ¿Pero qué?
Fue lo que balbuceó el tirador ante lo sucedido. Su comentario fue escuchado por Shina que, al escuchar eso, abrió lentamente los ojos. Pero se confundió ante lo que vio, nada parecía haber cambiado. El desconocido seguía de pie, intacto. ¿Qué había pasado? Se supone que aquel agresor había disparado varios tiros, entonces ¿por qué aquel desconocido seguía en pie? La única lógica era que tal vez había fallado todas las balas. En eso, Chizuru notó que el hombre tenía el puño extendido. Sus dudas fueron respondidas cuando el extraño abrió la mano y dejó caer algo al suelo. Un sonido metálico resonó cuando pequeños objetos cayeron al pavimento. Uno de ellos rodó hacia la luz, permitiendo que la chica pudiera saber lo que era un casquillo de bala, y estaba totalmente abollado. Era la primera vez que veía uno en persona, pero no había duda de lo que era. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo es que había pasado esto? Su mente intentó encontrar una respuesta lógica, pero cada idea era más absurda que la anterior. Una de ellas era que quizás las había agarrado en movimiento, pero simplemente era imposible. Nadie podía agarrar una bala así como así. Regresó su vista al extraño justo a tiempo para notar algo brillando fugazmente entre sus dedos antes de desaparecer. Entonces, todo sucedió en un instante. Literalmente, al segundo siguiente, el hombre que había disparado dejó escapar un grito desgarrador. Se arrodilló mientras se sujetaba el hombro con fuerza, retorciéndose de un aparente dolor. La chica no entendía qué había pasado, hasta que vio el arma caer de las manos del agresor. El cañón tenía un gran agujero, como si algo lo hubiera atravesado, y continuó su camino hacia el hombro del hombre. ¿Qué demonios había hecho ese tipo? El herido dejó de retorcerse por un momento, lo suficiente para mirar al hombre que lo había lastimado. Puede ser que la chica no hubiera visto lo que sucedió, pero él lo había visto todo. Vio claramente que acertó todos los tiros, pero aquel maldito siguió en pie, vació el cargador del arma y aún así no había funcionado. El bastardo las había atrapado todas con sus propias manos como si no fuera nada. Y luego, con solo sus dedos, le devolvió una de las balas con una precisión letal y le había hecho esto. Tembló en el suelo ahora viendo con claro terror a aquellos ojos plateados que le habían dejado claro que este monstruo salido de la oscuridad era real y iba a destruirlos si permanecía ahí. Vámonos de aquí. Es un maldito fenómeno. Gritó con pánico al resto de su grupo, que comenzaban a recuperarse. Nadie objetó. De inmediato, decidieron seguir la orden, no sin antes dos de estos llevarse a su jefe inconsciente, así huyendo del lugar. Era una escena surrealista. 10 hombres huyendo de una sola persona. Algo que no se veía todos los días. Cuando todo quedó en silencio, solo 3 personas permanecían en el callejón. En el momento que aquellos luceros plateados miraron en su dirección, el corazón de ambos se estremeció. Shiina pudo escuchar cómo el chico tragaba saliva y sintió como sus manos empezaban a temblar. No pudo soportar más con la presión. Sin pensarlo 2 veces, soltó a Chizuru y salió corriendo lo más rápido que pudo. Con todo lo que había visto en ese callejón temía ser el próximo en recibir una paliza. Debido a que entró en pánico, el chico había soltado a Chizuru con fuerza, haciendo que ésta cayera al suelo. La chica se quejó por el golpe, pero cuando levantó la mirada hacia el extraño, se dio cuenta de que aquel par de ojos plateados ahora la observaban fijamente. Shiina no podía apartar su vista de aquellos ojos. En cuanto los vio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si su cuerpo le advirtiera del peligro que emanaba aquella figura. Entonces, el hombre comenzó a caminar hacia ella, y su corazón latió con fuerza, lleno de temor. No, por favor, no me hagas daño. Murmuraba, visiblemente asustada, mientras se arrastraba hacia atrás intentando alejarse. Después de presenciar toda la violencia que aquel hombre había desatado, no tenía dudas de que podría ser peligroso. Su espalda chocó contra la pared, y la desesperación la invadió aún más. No te acerques más, por favor. Dijo casi en un susurro suplicante, pero parecía que sus palabras no eran escuchadas. El hombre continuó avanzando hacia ella, acercándose a la luz tenue de la farola, lo que hizo que su figura comenzara a volverse visible para la chica. Pero ella, consumida por el pánico, decidió cerrar los ojos con fuerza. Esto no podía estar pasando. Cuando creyó que al fin se había librado de esos hombres, ahora estaba a merced de este desconocido, quien claramente era mucho más peligroso. La iba a lastimar, la iba a herir, la iba a... ¿Estás bien? De repente le era lanzada aquella pregunta, con un tono sereno que la tomó completamente por sorpresa. Abrió los ojos lentamente, insegura de lo que acababa de oír. Cuando su visión se aclaró lo suficiente, pudo observar finalmente al desconocido. Lo primero que notó fueron sus ojos plateados, brillando como si pudieran ver a través de ella. Su cabello era de color negro, estaba todo puntiagudo y desordenado. Lucía como alguien joven, quizás unos 6 o 7 años mayor que ella. Su ji colorido estaba sucio y manchado, pero a simple vista no lucía tan amenazante como antes. Sin embargo, su mirada penetrante era tan intensa que seguía haciendo que su piel se erizara. El hombre se arrodilló frente a ella y agitó una mano frente a su rostro, llamando su atención. ¿Qué? Balbuceó, aún confundida y en trance por todo lo que había pasado. Te pregunté si estás bien. Repitió, con una mezcla de firmeza y serenidad en su voz. La chica parpadeó un par de veces, tratando de recomponerse. Sí. Respondió finalmente, sonando un tanto desconfiada, después de todo no conocía de nada a esta persona. El pelipunta solo dio un pequeño asentimiento mientras se ponía de pie.
Luego, extendió su mano hacia ella, ofreciéndole, al parecer, ayuda para levantarse. La pelimorada observó la mano por un momento, dudando si debía aceptarla o no. La incertidumbre estaba escrita en su rostro, algo que el pelinegro notó. No te voy a hacer daño, dijo con el tono más tranquilo que pudo reunir, para intentar calmarla. Chizuru escuchó lo que dijo, pero aún así se lo pensó un poco, al final un tanto vacilante, y le extendió la mano. El pelos parados la sujetó con cuidado y la ayudó a levantarse, pero tan pronto como trató de apoyar su peso en el pie lastimado, un dolor punzante la recorrió. Soltó la mano del desconocido y cayó nuevamente al suelo, llevándose las manos al tobillo mientras dejaba escapar un leve gemido de dolor. Había olvidado por completo que aquellos matones le habían jodido el pie. Entre el miedo, el caos y la confusión, el dolor había pasado a segundo plano, hasta ahora. El hombre observó cómo se quejaba de su tobillo, así que se arrodilló para verlo mejor. ¿Puedo?, solicitó amablemente el pelinegro. La chica lo observó con los ojos entrecerrados. ¿Y qué se supone que vas a hacer?, cuestionó Shina, aún desconfiada de sus intenciones. Solo quiero echar un vistazo para ver cómo está. Así que, ¿puedo?, insistió el ojiplateado mirándola directamente, ahora señalando sus medias, queriendo tener una visión clara de la posible lesión. La ojirosada lo miró con cierto recelo y se lo pensó por un momento. Finalmente suspiró, esperando no estar cometiendo un error. Está bien. Pero no te vayas a pasar de listo, dijo mientras desviaba la mirada. El pelipunta hizo un leve asentimiento y se inclinó para examinar el tobillo. Primero retiró el zapato de la chica. Después, con cuidado, llevó sus manos al borde de la media y comenzó a retirarla lentamente para no causarle más dolor. Chizuru, un tanto insegura, levantó la pierna para facilitarle el trabajo. Cuando los dedos del hombre rozaron su piel, sintió un leve escalofrío que la hizo estremecerse. Al llegar a la zona inflamada, soltó un pequeño gemido de dolor. Con cautela removió por completo la media, quedando su pierna completamente descubierta, desde sus muslos hasta su pie, y ahora podía observar bien la lesión. Levantó suavemente el pie de la chica por el talón y examinó la herida con atención. En la zona donde estaba el hueso del tobillo había un pequeño hematoma y estaba ligeramente inflamado. Definitivamente se había desgarrado el ligamento. ¿Ellos te hicieron esto?, preguntó sin apartar la vista de la lesión. Mientras hablaba, tocó ligeramente el moratón, lo que provocó una reacción inmediata en la chica. Ese sí. Ya no lo toques, huele, exclamó rápidamente Shina, realmente le dolía como el infierno. Es un esguince de primero o segundo grado. Si te esfuerzas demasiado podrías empeorarlo y lastimarte aún más, comentó con un tono analítico. Chizuru hizo una mueca al ver su tobillo lastimado, esperando que la recuperación no tomara mucho tiempo. Eso quiere decir que tendré que cargarte hasta tu casa, dijo con calma mientras dejaba el pie de la chica en el suelo con cuidado. Al oír la idea del pelinegro, la pelimorada se exaltó y abrió los ojos. ¿Qué cosa? Ni de broma. ¿Cómo estás tan seguro de que es un esguince?, cuestionaba la chica rehusándose a la idea de ser cargada por este extraño, no lo conocía de nada, porque debería de hacerle caso. Simplemente lo sé, respondió sin más el pelos parados, sin dar detalles al respecto, algo que no convenció para nada a la chica. Eso no me dice mucho. ¿Tienes acaso conocimientos médicos o solo estás sacando conclusiones apresuradas?, replicó Shina para nada complacida con su respuesta. Entrecerró su mirada, creyendo que tal vez este individuo le estaba tomando el pelo y quería sacar provecho de ella. El ojiplateado suspiró por lo dicho. Mira, tu tobillo está inflamado y podría empeorar si sigues esforzándote. Así que, te guste o no, voy a cargarte porque no serás capaz de... Mientras argumentaba volvió a mirar el tobillo de la chica, pero su voz se fue apagando al percatarse de algo. Pasaron unos segundos donde la azabache miró fijamente un cierto punto. La pelimorada escuchó lo dicho por el pelinegro y un tanto a regañadientes le dio la razón, le dolía mucho el tobillo como para regresar por su cuenta a su hogar, pero aún así, la idea de ser cargada por un desconocido era muy vergonzoso. Pero cuando no terminó lo que estaba diciendo, y aparentemente se quedaba viendo su suéter, o al menos eso fue lo que creyó ella, la confundió. ¿Qué?, cuestionó la chica ante el repentino silencio de su acompañante, el cual lucía reflexivo por algo. Después de unos pocos segundos, él levantó la mirada y la observó directamente. ¿Por qué no llevas ropa interior?, cuestionó con una ceja alzada y con simpleza en su tono, no parecía ser consciente de lo que acababa de preguntar. Hubo un momento en silencio donde ninguno de los dos se movió, el azabache expectante por una respuesta y Shina. Bueno. Se había quedado petrificada, procesando lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente reaccionó, empezó a temblar y sus mejillas comenzaban a tornarse de un tono escarlata hasta que soltó un chillido. Kiaa. No mires. Pervertido. Mira hacia otra dirección, maldito pervertido. Gritó histéricamente mientras cruzaba las piernas, se tapaba con las manos su entrepierna y desviaba la mirada completamente avergonzada. El hombre, con un semblante serio, escuchó los gritos de la chica sin inmutarse, aunque por dentro luchaba contra el impulso de poner los ojos en blanco. Solo le cayó una gota de sudor por lo ocurrido. Ajá, claro, como digas, murmuró en un tono monótono, claramente no interesado en querer ver algo. En lugar de seguir discutiendo, comenzó a buscar algo entre los bolsillos de su ji. El pelinegro sacó algo de su bolsillo, captando la atención de Chizuru, quien aún seguía avergonzada por lo ocurrido.
Observó cómo sacaba una bola de estambre y una aguja, lo cual la dejó perpleja. Iba a decir algo, pero entonces lo vio comenzar a quitarse la parte superior de su ji. ¿Qué demonios estás haciendo? Cuestionó desconcertada, frunciendo el ceño mientras lo miraba fijamente. El ojiplateado no respondió, ignorando su pregunta, y procedió a rasgar un trozo de la tela del ji. La ojirosada lo observaba confundida, preguntándose qué estaba tramando. El azabache, utilizando el pedazo de camisa arrancado, cubrió el agujero donde se suponía que debía de ir la cabeza. Ya una vez cubierto, comenzó a coser con el estambre y la aguja, trabajando con cuidado mientras manipulaba la tela rasgada. Shiina seguía dudosa por lo que estaba haciendo, pero en eso lo escucho hablar. Mejor dime algo, ¿qué le pasó a tu ropa interior? Preguntó el hombre mientras seguía cosiendo la camisa. Ante la pregunta, la chica se exaltó un poco. Pues Tropezó con sus palabras no sabiendo muy bien qué decir en el instante. Pero rápidamente pensó en algo. Y yo creo que esos malditos asquerosos se la llevaron, me negué a dárselas pero me golpearon en el pie, después se aprovecharon y me las quitaron. Mintió rápidamente y trató de poner una cara de disgusto para tratar de hacerlo más creíble. El ojiplateado se detuvo por un momento y la miró con los ojos entrecerrados por unos instantes. Esto preocupó internamente a la ojirosada, creyendo que tal vez su excusa no había sido convincente. Ya veo. Fue lo único que comentó, regresando su atención a lo que hacía. Chizuru suspiró internamente. No había manera de que ella le dijera la verdad, después de todo. ¿Qué se suponía que él iba a hacer si se lo decía? Pasaron unos momentos en silencio, donde el azabache ya casi había acabado de coser el agujero de la cabeza y pareció ahora hacerle unos retoques. ¿Qué es lo que haces ahora? Preguntó curiosa la pelimorada, ya un tanto más calmada por lo anterior, ahora encontrándole forma a lo que estaba haciendo el pelinegro. El hombre continuó cosiendo sin responder. Tras unos instantes, cortó el estambre con los dientes. Guardó la aguja y lo demás en sus bolsillos, debido a que ya había terminado. Listo, terminé. Ponte esto por ahora. Dijo mientras le extendía el trozo de tela, ahora transformado en algo que parecía una prenda improvisada. ¿Qué se supone que es eso? Preguntó extrañada al observar ahora la pieza de ropa, no sabía muy bien cómo llamarlo. Era como un short grande, holgado y obviamente con manchas de lodo. Es un calzón casero. Ahora póntelo. Explicó el pelinegro con naturalidad mientras levantaba la prenda frente a ella. La pelimorada lo miró con incredulidad. ¿Qué? Ni hablar, está hecho con tu camisa y está toda sucia. Eso no es higiénico. Se rehusaba Shiina mientras ponía rostro de disgusto. El pelos parados esta vez no evitó poner los ojos en blanco. TSK, no te quejes. No voy a dejar que salgas a la calle así. Hay demasiados mirones por ahí. Insistió tratando de convencer a la chica por las buenas. Por su parte, Chizuru aún estaba incierta de si aceptar o no, mi cuerpo es más ancho que el tuyo, así que solo tendrás que ajustarlo con los bordes de tu falda. Además, solo está sucio por fuera, por dentro está limpio. Explicó, dándole la vuelta a la prenda para que ella pudiera comprobarlo. Efectivamente, el interior estaba limpio. Y solo será por ahora. Puedes quitártelo o tirarlo cuando llegues a tu casa. Concluyó con firmeza. La pelimorada reflexionó durante unos segundos sobre si debería tomarlo o no. Pero luego miró la prenda con una mezcla de vergüenza y resignación. Está bien, pero solo por ahora. Dijo finalmente, su tono bajo pero audible para el pelinegro. El cual le entregó la prenda, y Chizuru la tomó con cierta vacilación. Observó el improvisado calzón por unos instantes, cuestionándose si realmente iba a ponerse esto. Aunque dudaba, sabía que esto no era lo más vergonzoso que había usado y suponía que era mejor que caminar desnuda por debajo de la falda por más tiempo. Así que, no tenía nada más que perder si lo hacía, de cualquier forma le daba la impresión de que ese hombre no tomaba un no como respuesta. Mientras pensaba, escuchó que el hombre comenzaba a caminar, cuando miró en su dirección lo vio adentrarse en la oscuridad del callejón. ¿Eh? ¿A dónde vas? Preguntó, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Oye. Alzó la voz, pero el extraño siguió su camino, hasta perderse de su vista. ¿Demonios, qué le pasa a ese tipo? Se quejó en un tono bajo viendo en la dirección donde se había ido. Sin más remedio, Chizuru aún un tanto frustrada, comenzó a ponerse la prenda improvisada, y como él había dicho, no era de su talla, así que tuvo que ajustarla como él le había indicado para que no se le cayera cuando se levantara. Observó su tobillo lastimado por un momento. Definitivamente, eso no se iba a curar de un día para el otro, ¿verdad? Fantástico, otro problema más del que debía afrontar. Tomó su media, y en vez de volver a ponérsela, decidió utilizarla de otra manera. Luego de unos momentos había terminado lo que quería, había envuelto su lesión con su media como en una clase de vendaje improvisado. Con cuidado, envolvió su lesión, apretando lo suficiente para sentirse un poco más segura al caminar, quería asegurarse de que no le pasara nada más. Cuando llegara a su casa se iba a acostar e iba a tomar una más que merecida siesta. Tomó su zapato y mientras se lo ponía, escuchó nuevamente el sonido de pisadas. Levantó la vista y vio al ojiplateado regresar con una bolsa de supermercado en las manos. ¿Ya terminaste? Preguntó él, observándola con calma mientras se acercaba. Sí. Respondió Chizuru y casi por inercia asintió. ¿Qué es eso? Cuestionó, observando la bolsa que él llevaba. Mis compras.
Fue su vaga respuesta mientras se paraba al lado de ella y mostrando la bolsa por un instante. Pero ya hemos perdido mucho tiempo. Será mejor que nos vayamos. Sujétate bien. Agregó mientras se inclinaba ligeramente. Al oír eso último, confundió a Chizuru. Sujetar. No alcanzó a terminar la frase cuando, de repente, fue alzada por los brazos del hombre que sin ningún tipo de esfuerzo, la cargó al estilo nupcial. Sin más, el pelinegro comenzó a caminar con la pelimorada en brazos, la cual abrumada por la confusión y el desconcierto, tardó unos segundos en reaccionar. Oye, ¿qué crees que haces? Bájame. Exclamó, retorciéndose un poco y dándole pequeños golpes en el pecho. Te hago un favor llevándote hasta tu casa. Replicó el hombre, un tanto fastidiado por la actitud de la chica. Nunca estuve de acuerdo en hacer esto. Te estoy ayudando, así que deja de moverte. En ningún momento yo te pedía ayuda. Entonces te dejo aquí y ya te las apañas tú sola para volver a casa. Dijo el azabache, un tanto exasperado, deteniéndose en seco y mirándola fijamente. Chizuru detuvo su pequeña riña y se puso un poco tensa por la reacción del hombre. Pero si lo pensaba detenidamente, él tenía razón. Fuera de su agrado o no, necesitaba ayuda, y dudaba mucho que pudiera llegar a casa por sí sola con su tobillo lastimado. Aunque fuera vergonzoso que la llevara de esta manera, debía admitir que no tenía otra opción. Después de unos momentos en silencio, suspiró ligeramente, resignándose. Está bien, puedes llevarme. Pero, ¿era necesario cargarme de esta manera? Dijo la chica, un tanto apenada. El leve sonrojo en su rostro era evidente mientras desviaba la mirada. Era la forma más adecuada. Respondió el hombre con un ligero suspiro mientras reanudaba la caminata. La pelimorada lo miró confundida por unos momentos, pero antes de que pudiera preguntar algo más, él continuó explicándose. No podía llevarte en mi espalda debido a que tienes una falda demasiado corta. Eso atraería demasiada atención, cosa que dudo que quieras. Además, llevas un calzón casero que fue hecho en medio de un callejón. También sería incómodo tener que llevarte sobre mi hombro. Explicó mientras finalmente salían del oscuro callejón y regresaban a la calle. ¿Y esto no se te hace incómodo? Preguntó Chizuru, su voz algo temblorosa. A pesar de que la situación era, de cierta forma, humillante, sabía que después de todo lo que había hecho el último mes, su sentido de la vergüenza estaba bastante deteriorado. Para nada. No es para tanto. Además, casi nadie pasa por aquí a esta hora. Respondió el hombre con total tranquilidad. Si tú lo dices. Murmuró la pelimorada, todavía insegura, mientras desviaba la mirada. Pasaron unos momentos en silencio, algo que Chizuru agradeció. No estaba de humor para platicar. Había tenido un día demasiado largo, lleno de emociones, y se sentía completamente exhausta. Por primera vez en días, no tenía ánimos ni siquiera para pensar en lo que solía hacer en su tiempo privado. Lo único que anhelaba en ese momento era acostarse en su cama y, posiblemente, desahogarse por el resto de la noche. Bien, ¿cuál es tu casa? Preguntó de repente el pelinegro, rompiendo el silencio. Respondió ella, distraída y sin captar bien lo que había dicho. ¿Cuál de estas casas es la tuya? Repitió, esta vez con más claridad, pero sin perder su tono sereno. Yo. Titubeó por un momento antes de responder con cierta inseguridad. Yo no vivo por aquí. Finalmente lo dijo mientras desviaba la mirada, solo había venido hasta acá para hablar con Tsukino-sensei. Al oír lo dicho, el azabache detuvo su andar por un momento y la miró con la ceja alzada. ¿No vives por aquí? ¿No vives en este distrito? Preguntó, ahora con un tono más extrañado. No. Respondió ella en voz baja, haciendo una mueca mientras recordaba cuán lejos estaba de casa. ¿Y puedo saber qué hace una chica como tú a estas horas de la noche por aquí? Cuestionó en un tono de curiosidad, sin apartar la vista de ella. Shiina frunció el ceño ante su pregunta y lo miró con una mezcla de molestia y desconfianza. Eso no te incumbe. Replicó un tanto irritada. Supongo que no. Respondió el pelinegro con calma, encogiéndose ligeramente de hombros. Sin embargo, añadió. Pero esperaba que al menos me dijeras algo, ya sabes, considerando que te salvé y eso. La pelimorada entrecerró los ojos, claramente irritada por la insistencia, pero internamente comenzó a pensar en una mentira que sonara convincente. Bueno, estuve con una amiga de la academia. Estábamos trabajando en un ensayo, y se nos hizo tarde. Estaba dirigiéndome a la estación más cercana hasta que esos tipos aparecieron. Eso es todo. Explicó rápidamente, tratando de sonar natural mientras evitaba el contacto visual con él. Ya veo. Comentó el azabache mientras la observaba detenidamente, notando lo cansada que lucía y cómo sus ojos estaban un poco rojos, indicando que estuvo llorando por un largo rato. Sin embargo, su pensamiento fue interrumpido. Una vez más, un fuerte trueno resonó en el cielo, y ambos alzaron la vista. Esta vez, algo era distinto. El ojiplateado inhaló profundamente, detectando el característico olor a tierra mojada. Ya va a llover. Musitó, haciendo una ligera mueca mientras observaba las nubes densas que cubrían el cielo. Maldición, justo lo que me faltaba. Murmuró Chizuru en tono bajo. ¿En qué distrito vives? Preguntó el azabache, aún mirando al cielo. Setagaya. Maldición, terminaremos empapados. Murmuró para sí mismo, pero la chica lo escuchó claramente. De repente, una ligera gota cayó sobre su cabeza, seguida por otra. La lluvia ya estaba comenzando.
¿No podemos ir a la estación más cercana?, sugirió Chizuru, intentando buscar una solución rápida. Está algo lejos, respondió él con simpleza. ¿Entonces qué vamos a hacer?, preguntó la chica, no deseando agarrar un resfriado, ya tenía suficientes cosas con las que lidiar. El hombre en cambio meditaba con cierta calma sobre a dónde podían ir para refugiarse de la lluvia. Sabía que la casa de la chica estaba al menos a 2 horas a pie, y aunque él podía reducir ese tiempo considerablemente, prefería mejor no hacerlo, ya que eso llevaría a una larga y tediosa explicación que no le apetecía ahora. Pensó en todos los lugares donde podían refugiarse y que él conocía. Sus opciones eran limitadas, pero solo un lugar vino a su mente, que casualmente no estaba muy lejos de aquí. Mientras ignoraba las gotas de lluvia, suspiró pesadamente, finalmente tomando una decisión. Supongo que no queda de otra, dijo en un tono un tanto resignado, comenzando a caminar en una dirección distinta. Oye, ¿a dónde vamos?, preguntó Chizuru, confundida por el repentino cambio de rumbo. A mi departamento. No está lejos de aquí, respondió con simpleza, ignorando el desconcierto de la chica, que rápidamente no tardó en expresar lo que pensaba. ¿Qué? No bromees. No hay manera de que vaya a tu casa. ¿Me estás escuchando? Debido a la lluvia, la poca gente que aún quedaba en la calle buscaba desesperadamente un lugar donde refugiarse. Era el efecto que tenía la lluvia sobre la gente, cuando las personas no tenían paraguas corrían como aves asustadas, algo común en estos casos. Y francamente, Chizuru lo encontró favorable en aquel momento, ya que no quería más miradas que aumentaran su incomodidad. Después de escuchar hacia dónde se dirigían, la chica pasó los últimos minutos del trayecto protestando y mostrando su descontento con la idea de ir al apartamento de aquel extraño. Sin embargo, se dio cuenta de que sus palabras poco o nada afectaban al pelinegro, quien mantenía su paso firme, ignorando sus quejas. Incapaz de irse por su cuenta debido a su tobillo lesionado, terminó resignándose a la situación. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en lo peligroso que era ir a casa de alguien a quien no conocía. No sabía nada de él, ni siquiera su nombre, y aunque hasta ahora no había intentado nada, no podía evitar estar alerta. La lluvia caía con fuerza, empapando su ropa en cuestión de segundos. El agua fría se adhería a su cuerpo, haciendo que sintiera aún más la incomodidad de la situación. Miró al hombre que la llevaba cargando y pudo notar que tampoco estaba en mejores condiciones, su cabello mojado rozaba sus manos, algo que la hizo sentir extrañamente consciente de su cercanía. Porque así es, tenía sus manos alrededor de su cuello, pero no era por gusto o porque ella lo hubiera elegido, hubiera preferido no hacerlo por comodidad, pero desde que la lluvia había comenzado con tanta intensidad, él comenzó a correr, y a un ritmo rápido, algo que la asustó un poco y no quedándole otra opción más que abrazarlo por el cuello. Aunque eso sí, le sorprendía cómo podía correr tan rápido, considerando que la tenía a ella en brazos. Era evidente que sus brazos eran tan fuertes como se sentían. Sus pensamientos se interrumpieron abruptamente cuando doblaron una esquina y el azabache se detuvo de golpe. Levantó la vista y observó el lugar al que habían llegado. Era un edificio de aproximadamente 8 pisos, viejo y descolorida, con un aire descuidado que daba la impresión de que estaba casi abandonado. No pudo evitar preguntarse si realmente era seguro pasar la noche allí. Sin decir nada, el hombre atravesó una puerta de cristal, ingresando al edificio. Por dentro, todo estaba en completa oscuridad. Se acercó a la pared más cercana y encendió un interruptor, iluminando el lugar. Ahora que podía verlo con claridad, el interior no le parecía mucho mejor que el exterior. Era un lobby amplio pero de decoración simple y sin vida. Había alfombras grises con detalles negros, pequeñas mesitas y un pequeño puesto de recepción de madera que se veía anticuado. Al lado del mostrador estaban las puertas de un ascensor y unas escaleras de madera con peldaños grises. Todo en el ambiente seguía transmitiendo esa misma sensación apagada que en el exterior. El hombre, con Shina aún en brazos, caminó directamente hacia las puertas del elevador y presionó el botón para llamarlo. Mientras esperaban, la chica no pudo evitar preguntarse qué pasaba con el personal de recepción. Parecía que nadie trabajaba en ese lugar. Luego de unos segundos, las puertas del elevador se abrieron. Él tuvo cuidado de que ella no se golpeara con el marco al entrar. Una vez dentro, notó que el elevador era algo pequeño, tanto que si extendía un poco los brazos, tocaría las paredes. Sin prestar demasiada atención a ese detalle, el hombre presionó el botón que indicaba el 7º piso. Casi de inmediato, las puertas se cerraron y el elevador comenzó a moverse. Aguardaron en silencio unos instantes hasta que las puertas se abrieron de nuevo, revelando un pasillo con una puerta a cada lado y una más al fondo. Las paredes mostraban signos evidentes de desgaste. En algunas partes, la pintura estaba desconchada. Ella no reaccionó mucho ante lo que vio, pues era exactamente el tipo de glamour que esperaba de este sitio. El hombre avanzó por el pasillo con paso firme, dirigiéndose directamente a la puerta al final. Una vez frente a ella, se inclinó ligeramente para dejar a Chizuru de pie mientras buscaba algo en sus bolsillos. La chica, apoyándose contra la pared para no perder el equilibrio debido a su tobillo, miró distraídamente la puerta. Fue entonces que notó algo peculiar. Esta puerta no estaba tan deteriorada como las otras dos que habían pasado. En el centro, tenía un vidrio esmerilado con palabras grabadas en él. Detective privado Son Goku. No tuvo mucho tiempo para meditarlo, ya que el hombre, quien ahora había encontrado las llaves, abrió la puerta.
Guardó las llaves en el bolsillo de su pantalón y, sin darle oportunidad de protestar, volvió a cargarla en brazos. Entraron en la habitación que estaba completamente a oscuras, impidiéndole distinguir mucho más allá de las sombras. Sin embargo, tan pronto el ojiplateado encendió las luces, el lugar quedó completamente visible. No era un departamento muy grande, pero sí era amplio. Nada más entrar, a la izquierda, había una cocina algo pequeña, equipada con lo mínimo necesario, como una nevera, una estufa, algunos utensilios y un par de gabinetes. Contaba también con una barra con 3 taburetes de cuero negro. Más allá, en medio de la sala, se encontraba un sillón mediano de color negro. Frente a este, una mesa baja y un mueble de madera algo viejo que sostenía una televisión plasma de tamaño mediano. Al fondo de la sala, un escritorio repleto de archivos y notas. Detrás de este, una silla de oficina y una puerta corrediza de cristal que probablemente daba a un pequeño balcón. En una esquina, había un archivero metálico de oficina, y a su lado, una estantería con algunos libros y otros objetos que no alcanzó a distinguir. El suelo era de madera clara y pulida. La iluminación era tenue y sombría, con una luz de techo simple y algo de luz natural que entraba a través de la entrada al balcón, aunque la lluvia no dejaba pasar mucho. Tenía un ambiente áspero, incluso sombrío. Sin embargo, juzgando por la apariencia tan descuidada del edificio por fuera, pensó que viviría en un lugar mucho más modesto, pero el departamento parecía sencillo pero funcional y cómodo. Dieron vuelta por un pasillo junto al sillón, donde había 2 puertas, una cerca de la sala de estar y otra más al fondo. Entraron a la primera, que ya estaba abierta. Era una recámara bastante simple, con una cama grande y baja, con un colchón grueso, y una base de estructura roja vibrante. La cama estaba cubierta con sábanas y cobertores oscuros. Había una alfombra de tonos neutros que cubría parte del suelo alrededor de la cama. A su derecha, había un pequeño mueble con una lámpara de oficina que ofrecía una iluminación tenue. A la izquierda de la cama, había una ventana cubierta por persianas grises. Debajo de esta, un mueble de madera. Frente a la puerta y al lado de la ventana, se encontraba un espejo grande. A un costado del espejo, había una puerta corrediza de madera. Las paredes eran grises, combinando bien con el mobiliario, la iluminación tenue y el ambiente general del lugar. Entraron en la recámara, y él se acercó a la cama. La dejó suavemente sobre el colchón y procedió a alejarse. Chizuru, casi por instinto, cruzó los brazos en señal de inseguridad, temerosa de lo que pudiera pasar. Sin embargo, el pelipunta ignoró su reacción y caminó directamente hacia la puerta corrediza de madera. La abrió, encendió la luz, y lo primero que vio Shina fue ropa colgada y doblada. Era un closet, bastante amplio, según concluyó, ya que vio cómo Goku entraba y desaparecía de su vista. No obstante, gracias al espejo y la posición en la que estaba, podía verlo buscando algo entre la ropa. «Se me olvidó preguntarte, ¿cómo te llamas?», preguntó tranquilamente mientras agarraba algo. La chica, algo indecisa, tardó en responder. No sabía si era una buena idea decirle su nombre. «Shina, Chizuru», respondió finalmente, mientras soltaba un suspiro. El hombre no respondió inmediatamente, pero fue evidente que la había escuchado con claridad. Son Goku. Se presentó mientras seguía buscando algo en su closet. Chizuru escuchó el nombre y recordó haberlo leído ya en la puerta. Entonces, ¿este hombre realmente era un detective privado? Eso parecía confirmarlo. Sin embargo, si eso era cierto, ¿qué clase de detective privado golpeaba a criminales de esa manera? Hasta donde ella sabía, los detectives privados solo hacían investigaciones, ¿no? Usa eso, dijo Goku mientras se asomaba por la puerta y le lanzaba lo que había agarrado. Las prendas cayeron sobre sus pies, y Chizuru pudo ver claramente que se trataba de una polera grande, unos pantalones holgados parecidos a los que llevaba él, pero de color negro, y una pequeña toalla blanca. Cámbiate la ropa y sécate con eso. Deja tu ropa por ahí, la meteré a la secadora, estará lista para mañana, indicó el son mientras regresaba al interior del closet, ahora buscando algo para él. ¿No tienes algo más?, preguntó Shina al notar que la polera era demasiado grande para ella. Pero sobre todo, porque se sentía extraño tener que ponerse la ropa de un hombre. Bueno, por si no lo has podido notar, vivo solo, lo que significa que no tengo ropa de mujer, al menos no aquí. Además, no cuento con una gran variedad de vestimentas que digamos. Por lo tanto, es lo que hay, lo lamento, respondió encogiéndose de hombros, sin siquiera girarse, mientras sacaba otra polera del closet. Está bien, pero que ni se te ocurra mirar, comentó la ojirosada seriamente, no quería que alguien más la viera sin ropa. Al escuchar aquello, el ojiplateado buzo un tanto divertido. Para él, le era irrelevante todo ese tema, pero había entendido que no todos compartían su perspectiva. La mayoría de las personas se incomodaban si alguien más los veía sin ropa, y podía comprender eso. Lo que no podía entender con claridad es por qué suponían que todos tendrían interés en verlas así. No sé por qué todas las mujeres creen que yo quiero verlas desnudas. No tengo ni la más mínima curiosidad por mirar a una chica de tu edad. Pero si te hace sentir más cómoda, creo que puedes ver que estoy de espaldas, y no pienso darme la vuelta si no es con tu permiso, respondió con cierto tono de desdén, dejando claro que no tenía intenciones de incomodarla. La chica no dijo nada más, pero seguía sintiéndose algo insegura de cambiarse en presencia de él, aunque agradecía que se mantuviera de espaldas. Decidió no darle demasiadas vueltas al asunto.
Al fin y al cabo, su ropa estaba pegajosa y húmeda, y necesitaba un cambio con urgencia. Aún así, por precaución, optó por girarse también para darle la espalda al espejo. Moviéndose con cuidado sobre la cama, se acomodó de modo que estuviera de espaldas tanto a Goku como al reflejo. Empezó a desabrocharse el suéter, quitándoselo lentamente, y luego procedió con su camisa blanca y su moño rojo. Una vez hecho esto, quedó solo con el brasier. Dudó unos instantes si debía quitárselo o no, considerando que Goku lavaría su ropa después. Finalmente, dejó de pensárselo demasiado y lo removió también, no sin antes asegurarse, por el rabillo del ojo, de que él no estuviera mirando. Ah, sí, también ya puedes quitarte ese calzón que te di. Después de todo, está manchado del lodo de ese campo al que me metí. Dijo Goku desde el armario, recordando que le había entregado esa prenda improvisada. Mientras tanto, se quitaba la polera y el pantalón. La voz del hombre sobresaltó un poco a Chizuru, pero alcanzó a escuchar lo que decía. Siendo honesta, estaba agradecida de no tener que seguir usando aquello. ¿Qué? Preguntó confundida al escuchar lo último que mencionó, al mismo tiempo que removía su falda y el calzón que le había dado el pelipunta. Antes de hacerlo, sacó su teléfono del bolsillo y lo dejó sobre el mueble al lado de la cama. Al quedar completamente descubierta, su figura quedó al desnudo. Una chica con una impresionante silueta para su edad y estatura, esbelta, con piel brillante y limpia. Su pecho, de proporciones generosas, nada mal para alguien de su tamaño, que junto con su abdomen plano, sus caderas proporcionadas, y muslos firmes, formaban a una belleza juvenil que muchos jóvenes considerarían extraordinaria. En resumen, una señora, llamada Chiyo, me pidió ayuda para encontrar su gato. Otra vez. Comentó Goku, mientras agarraba una toalla y se comenzaba a secar. ¿Otra vez? Preguntó Chizuru, alzando una ceja mientras doblaba su falda. Sí, aunque no lo creas, es la tercera vez en lo que va del año. Es sorprendente cómo alguien puede perder tantas veces a su gato. Contestó el Son, esbozando un leve suspiro y terminaba de secarse. ¿En serio? Sí. Como sea, rastreé al felino hasta las afueras de un colegio. El gato quería escapar de mí, así que tuve que perseguirlo. Estuvimos así un buen rato hasta que llegamos al campo de fútbol de la escuela. Esa noche, casualmente, prendieron los aspersores. Y tuve la brillante idea de perseguirlo por ahí y, como pudiste ver, terminé todo sucio porque me caí más de una vez. Pero al menos cumplí con mi trabajo y todavía tuve tiempo para hacer mis compras. Relató con un tono relajado mientras se quitaba los zapatos y los dejaba a un lado. Por su parte, Shima escuchaba atentamente mientras retiraba las medias, incluida la que había usado como vendaje improvisado. Después de todo, aquello solo había sido una solución momentánea hasta que pudiera ponerse un vendaje adecuado. ¿Y haces ese tipo de cosas todo el tiempo, Goku-san? Preguntó extrañada por las circunstancias que describía. Eso al menos explicaba por qué estaba tan sucio cuando lo conoció. Mientras hablaba, tomó la toalla y comenzó a limpiar su cuerpo, enfocándose especialmente en secar su cabello húmedo. A veces. Respondió el hombre tranquilamente mientras se ponía unos nuevos pantalones, calcetines y un par de zapatos idénticos a los que llevaba antes. La chica, por su parte, terminó de secarse el cuerpo y procedió a ponerse la polera que él le había dado. Como era de esperarse, le quedaba grande, cubriéndole buena parte del cuerpo, pero al menos le resultaba cómoda. Intentó tener cuidado con su pie lastimado mientras se ponía el pantalón. Se sentía un poco extraño usar ropa que no era de su talla, pero al menos resultaba cómoda. Se aseguró de doblar cuidadosamente su ropa y dejarla a los pies de la cama. Luego, se sentó sobre la cama y, mientras se secaba el pelo con la toalla, iba a hablar para decir que ya estaba lista. Sin embargo, por inercia, miró en dirección del espejo. Cuando estaba a punto de abrir los labios para hablar, los cerró lentamente al darse cuenta de lo que sus ojos estaban viendo. A través del espejo, se reflejaba con claridad la espalda desnuda de Goku. Se quedó un momento contemplando la impresionante figura del azabache. No era como ninguna espalda que hubiera visto antes. Se veía firme, amplia y con cada músculo definido, mostrando el trabajo duro que habían en ellos. «Demonios», pensó. Era fácilmente el doble de ancha que la suya, parecía una pared de mármol construida minuciosamente. Aunque había notado su fuerza en los brazos antes, no le había dado mucha relevancia. Ahora se daba cuenta de lo bien formado que estaba. Sus ojos recorrían la espalda de arriba a abajo sin parpadear, no queriendo perderse ningún detalle, claramente dejándose llevar por sus instintos más carnales. ¿Cómo se sentirá tocar algo así? Fue la pregunta que su mente surgió inconscientemente. Goku estaba a punto de ponerse la camisa, pero a medio camino se detuvo. ¿Ya terminaste?, preguntó mientras miraba por encima de su hombro en dirección al espejo, lo suficiente como para no ver a la chica, por si acaso ésta aún necesitaba algo de tiempo. Él no era consciente de que alguien estaba disfrutando de la vista. La voz del Son hizo que Shina reaccionara y volviera a la realidad, saliendo de su nube de fantasías. Al darse cuenta de lo que estaba pensando, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo. Sacudió su cabeza en un intento de olvidar lo que había visto. No era momento para pensar cosas pervertidas. Sí, ya puedes. Justo acabo de terminar. Dijo la chica aún un tanto apenada por lo que había pasado por su mente. Sin perder el tiempo, el hombre se terminó de poner la camisa y salió del armario. Sus ojos plateados se fijaron rápidamente en el uniforme doblado de la chica que estaba a los pies de la cama.
Tu ropa estará lista en la mañana, aunque creo que vas a tener que llevarte los pantalones por tu falta de ropa interior. Goku se acercó y tomó la ropa sin prestarle demasiada atención a Chizuru. Espera aquí, volveré pronto. Comentó con tranquilidad mientras salía de la habitación, ajeno al estado de la chica. Shina, aún algo alterada, finalmente se calmó. Había escuchado lo que el Son le dijo, pero no supo qué responder en ese momento. Desde la cama, oyó los pasos del azabache resonar por el pasillo, probablemente dirigiéndose hacia la puerta al final del mismo. Sin más que hacer, se quedó en espera. Mientras tanto, su mirada recorrió con más detenimiento la habitación del pelinegro. Era notablemente sencilla, casi desprovista de decoración, lo que le dio a entender que tal vez no pasaba mucho tiempo en casa. Otra posibilidad era que tal vez su trabajo como detective privado no le dejara muchas ganancias. A decir verdad, tampoco le sorprendía eso, Goku era extraño, y con esa mirada tan penetrante y seria, podía intimidar a cualquiera. Además, considerando cómo había manejado a esos hombres del callejón, era evidente que no solo vestía ese traje de artista marcial por alardear. Realmente sabía cómo defenderse. Sin embargo, para ella en su opinión, seguía siendo un detective privado muy poco convencional. De repente, escuchó nuevamente sus pasos, esta vez volviendo por el pasillo. Lo vio pasar de largo antes de escuchar el sonido de los gabinetes en la cocina. Probablemente estaba buscando algo. En ese instante, su mente regresó al momento en que el pelipunta había sido disparado, y cómo el tirador había terminado herido de una manera casi surrealista. Ella no podía entender qué había pasado en aquel instante. Parecía como si hubiera esquivado todas las balas, pero eso era imposible. Nadie podía ser tan rápido. Lo más probable. Quizás el tirador tenía una pésima puntería y se hirió accidentalmente en el proceso, o quizás Goku simplemente tuvo mucha suerte, ¿qué sabía ella? Sacudió ligeramente la cabeza, decidiendo mejor no darle más vueltas al asunto por esta noche. Estaba agotada, tanto mental como físicamente, y lo único que quería era descansar cuanto antes. En ese momento, el pelos parados regresó a la habitación. Traía consigo una bolsa de hielo y un pequeño kit de primeros auxilios. ¿Sabes? Podrías haber aprovechado el tiempo para notificarles a tus padres. Comentó Goku mientras se acercaba a la cama y se sentaba junto a Chizuru. ¿Qué cosa? Preguntó ella, sin entender del todo. Ya sabes, para que vengan a recogerte en la mañana. Tal vez estén preocupados por ti. Dijo mientras tomaba la bolsa con hielo. Oh, esto te va a arder un poco. Advirtió antes de aplicarla sobre la lesión de la pelimorada. La chica dejó escapar un pequeño quejido, haciendo una mueca por el dolor. No creo que ni lo noten. Murmuró con cierto desdén en su voz, mientras aguantaba el dolor y sus ojos parecían perderse en la nada. El azabache la miró, un tanto curioso por su respuesta. Ellos están en el extranjero atendiendo algunos asuntos de su trabajo, casi todo el tiempo. Explicó mientras desviaba la mirada, su tono lleno de resignación. Oh, son personas de negocios, entiendo. El Son asintió mientras seguía atendiendo su lesión. Pensaba que, bueno. Tal vez te sentirías más relajada si alguien supiera que estabas aquí. Comentó, echándole una breve mirada. Creo que, para este punto, ya habrías intentado algo. Y si hubieras hecho algo, no habría pasado nada. De todas formas, ya no hay quien me necesite. Sus palabras salieron con un matiz melancólico mientras curvaba sus labios en una triste sonrisa. Goku se detuvo por un momento, observándola con una expresión comprensiva. Luego, algo cruzó por su mente. ¿Y qué hay de tu amiga? Preguntó el azabache. ¿Qué amiga? Cuestionó la chica por inercia. Pero cuando levantó la mirada y notó la forma en que él la observaba, cayó en cuenta de lo que había dicho. Ah, sí, lo había olvidado por completo. No puedo llamarla ya que no tengo su número telefónico. Ratificó rápidamente, intentando cubrir su descuido. El Son la miró por un instante más, pero sin decir nada, volvió a enfocarse en la pierna de la chica, continuando con el cuidado que le daba. Después de un rato, el azabache comenzó a ponerle el vendaje, trabajando con cautela. Para ello, se sentó en la cama y colocó el pie de ella sobre sus piernas. La pelimorada observaba cada movimiento detenidamente, y para su sorpresa, parecía que el hombre sabía bien lo que hacía. Eres bueno en esto. Musitó en un tono bajo, casi como si lo pensara en voz alta. Tengo algo de experiencia. Respondió con igual tranquilidad, mientras terminaba el vendaje. Con eso bastará por ahora. Levantó el pie de Shina con cuidado antes de ponerse de pie. El pelinegro recogió las cosas y las colocó en el mueble bajo la ventana, asegurándose de dejar todo en su lugar. Mientras lo hacía, la chica lo observaba en silencio. Entonces, algo cruzó por la mente de Chizuru, y decidió romper el silencio. Oye. Su voz lo llamó repentinamente. Goku giró ligeramente la cabeza hacia un lado, en un gesto que ella interpretó como una señal para continuar. ¿Cómo hiciste eso en el callejón? Preguntó con una mezcla de curiosidad y duda. ¿A qué te refieres exactamente? Respondió el Son, no muy seguro de a qué momento se refería, aunque podía darse una idea. Con el sujeto del arma. ¿Cómo saliste ileso? Cuestionó Shina, ahora más curiosa que interesada realmente. El azabache no respondió de inmediato. Se detuvo un momento, como si estuviera considerando qué decir. Después de unos segundos de incertidumbre, volvió a mirar lo que hacía, y finalmente contestó. Las atrapé.
Su respuesta fue breve, directa, pero para la pelimorada resultó completamente insatisfactoria. Frunció el ceño, incapaz de comprender a qué se refería con eso. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, el Son retomó la palabra, cambiando el tema. Ahora que mencionas el tema. Habló, desviando la conversación con un tono algo más serio. ¿Puedes realmente hablarme sobre lo que sucedió allá? Iba a cuestionar su respuesta, pero cuando inesperadamente cambió el tema la tomó por sorpresa. ¿Qué? Fue lo único que atinó a decir Chizuru, confundida y sin estar segura de a qué se refería el pelinegro. Que si me vas a contar lo que pasó allá o tendré que volver a preguntar. Dijo Goku con franqueza, siendo directo en lo que quería saber. Shiina finalmente entendiendo a qué se refería. Su expresión se endureció, frunciendo el ceño de inmediato ante lo que trataba de insinuar. Eso ya te lo respondí. Replicó con un tono tajante, dejando claro que no deseaba volver a hablar de ese asunto. Sí, pero considero que no fuiste muy sincera con tus respuestas. Comentó el Son, volteándose para mirarla directamente a los ojos. TSK, ya te lo dije. Estaba con una amiga y regresaba a casa cuando esos sujetos aparecieron. Declaró, esta vez con evidente molestia en su voz. Digamos que no me convences mucho. Respondió el pelinegro, encogiéndose de hombros. Su actitud despreocupada y la indiferencia en su rostro hicieron que la irritación de Shiina aumentara aún más. No importa si me crees o no. Además, ¿en qué te basas para decir que estoy mintiendo? Lo cuestionó con el ceño aún más fruncido, dejando clara su irritación. El Son la observó en silencio por un momento. Finalmente, suspiró profundamente antes de hablar. Tus ojos están rojos e hinchados, lo que indica que estuviste llorando por un largo rato, tal vez incluso antes de que te toparas con esos individuos. Dijiste que estabas haciendo un ensayo en casa de tu amiga, pero no llevas ninguna mochila o cuaderno contigo, a menos que lo dejaras en casa de tu amiga. Pero hasta donde yo sé, los ensayos son personales y no tendría sentido que lo dejaras allí para que ella lo copiara, ya que se arriesgarían a ser descubiertas. Esto deja dos opciones, que no hiciste ningún ensayo en casa de tu amiga, o que no existía esa tal amiga. Y tras nuestra última conversación, me dejaste claro que es la segunda. También dijiste que aquellos sinvergüenzas te quitaron tu ropa interior, pero la verdad es que nunca llevaste. Lo sé porque alcancé a oír cómo todos afirmaban que no usabas una, solo que no lo creía hasta que lo vi por mí mismo. Fue exactamente eso lo que me llevó a ese callejón en primer lugar. Hablaba el azabache con serenidad, dejando en silencio a la joven de ojos rosados, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y consternación. Ella estaba preparada para rebatir cualquiera de sus argumentos, pero lo último que mencionó la dejó paralizada. Cuando él señaló la falta de una mochila, Shiina recordó, de repente, que era cierto. No tenía su mochila azul consigo, ni en el callejón. En medio de toda la conmoción, había olvidado por completo su ausencia. Juraba que había salido de la escuela con ella, como de costumbre, pero probablemente la dejó caer sin darse cuenta en la casa de Tsukino-sensei. Estaba tan alterada que no se percató del momento exacto en que eso sucedió. El hombre de los pelos parados caminaba por la habitación con tranquilidad, sin apartar la mirada de ella. Y, sobre todo, no se te da mentir muy bien. Te tiemblan los ojos y se te entrecorta la voz. Además, has intentado evadir en más de una ocasión lo que hacías antes de llegar al callejón. Añadió finalmente terminado su explicación. Chizuru permanecía muda, sin encontrar palabras para responder. Eso quería decir que, daba igual que también hubiera mentido o que tan creíble sonara, él siempre supo la verdad desde el principio. Todas esas preguntas que le había hecho solo fueron para sacarle respuestas y confirmar sospechas, en ningún momento lo había engañado. Si alcanzaste a leer en la puerta, soy detective privado, así que no se me da mal detectar cosas. Comentó tranquilamente el ojiplateado. Su tono era neutral, pero directo, lo cual solo intensificó la sorpresa reflejada en las facciones de la joven. Mira, no me gusta presionarte, pero pareces necesitar ayuda, y no puedo ayudarte si no me dices la verdad. Así que, Chizuru, por favor, ¿qué pasó antes de que llegaras al callejón? Preguntó de manera persuasiva mientras se sentaba frente a ella, dejando claro que no había más alternativa que hablar. Atónita sería la palabra más adecuada para describir el estado de la chica en ese momento. Su mente quedó en blanco por unos instantes tras haber sido evidenciada. Toda la molestia que antes sentía se apagó momentáneamente, pero al oír la nueva pregunta que le lanzaba, pronto su mente se vio inundada por los recuerdos de Tsukino-sensei, Tamura-sensei, y todos los problemas que la atormentaban pasaron por su cabeza en un instante. Eso provocó que toda la irritación que había intentado contener se reavivara con más intensidad. Abrumada por las emociones del día, sumada a la frustración por toda la situación, dejó que sus emociones tomaran el control por completo. ¿Y a ti qué más te da eso? No te conozco. No es tu asunto. No te importa y no debería importarte. Exclamó la joven de cabello púrpura, su voz alzándose mientras descargaba toda su frustración. La exasperación, acumulada durante días, se desbordaba en un torrente de palabras. A nadie le importa ni una mierda cómo esté o lo que pase conmigo. Ni a mis compañeras de escuela, ni a mis familiares, ni siquiera a mis padres. Como ya voy a una academia particular y tengo la suficiente edad para cuidarme sola, a mis padres les da igual dejarme sola durante casi todo el año. Continuó Shiina, casi histérica.
Sus ojos rosados brillaban de rabia contenida y de una tristeza profundamente arraigada. El hombre de cabello negro no reaccionó ante su estallido. Permaneció en silencio, escuchando atentamente cada palabra que decía. ¿No tienes amigas?, preguntó finalmente el azabache, frunciendo ligeramente el ceño. La pregunta pareció divertida, aunque de una forma amarga. ¿Amigas? Ja. Como si sirviera de algo tenerlas. Respondió la joven con una sonrisa sarcástica. Sin embargo, a pesar de su tono, Goku detectó cierto rencor en sus palabras. La chica prosiguió, sin detenerse. No necesito amigas para pasar mis clases, hacer mi tarea o pasar el rato, y nunca las necesitaré. Dijo con firmeza, aunque su voz comenzaba a sonar más resentida. Los músculos de su rostro se tensaron mientras seguía hablando. Porque todas las chicas de mi edad son unas malditas idiotas que no saben captar reglas tan simples. Si te dicen cómo debes llevar tu uniforme, tienes que hacerlo. Se la pasan todo el tiempo hablando estupideces de chicos, de salir a algún lado o de ir a conciertos, y no ponen ni el más mínimo interés en la escuela o en sus obligaciones. Luego se andan quejando como las imbéciles que son, preguntándose por qué les va mal. Cada vez que reprimino a una de ellas, hablan mal de mí a mis espaldas, diciendo que soy aburrida, que soy molesta y que soy una rara solo porque sigo las reglas y me enfoco en mis estudios. Dicen que no soy divertida y que por eso jamás nadie me querrá. Por eso ninguna de ellas quiere hacerse mi amiga ni siquiera venir a hablarme. La rabia en su voz iba cediendo paso a la tristeza. Su semblante comenzó a quebrarse, y sus palabras empezaron a entrecortarse. El azabache permaneció inmóvil mientras ella descargaba todo lo que tenía dentro, dejando que continuara. Y cuando creía que finalmente había conocido a alguien con quien podía hablar sin problemas, alguien con quien podía ser yo misma. Creía que era especial para él. Siempre me esforzaba en su clase, participaba, estudiaba hasta el amanecer para sacar buenas notas y tratar de impresionarlo. Tenía la impresión de que lo protegía, y eso me hacía sentir orgullosa. Su voz tembló, sus labios se doblaron y el son pudo notar cómo sus ojos se empezaron a volver cristalinos, debido a que las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de la joven. Y resultó que solo fui una más. Solo una mera alumna más. Él ya tenía a alguien. Todo lo que hice por él fue finalmente, la joven no pudo aguantar más. La última palabra quedó atrapada en su garganta, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. El dolor que había estado conteniendo explotó, y dejó que todo saliera de golpe. Goku sintió como algo dentro de él se tensaba al ver la vulnerabilidad de la chica. Tragó saliva mientras daba un paso hacia adelante, su mano extendiéndose con intenciones de consolarla, o al menos eso intentó. Antes de que pudiera hacer algo, Chizuru, en un momento de debilidad, con todos sus sentimientos saliendo a flote, y sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia él, rodeándolo con sus brazos en un abrazo inesperado pero desesperado. El pelinegro se quedó inmóvil por un momento, sorprendido por el contacto repentino, pero no tardó en relajarse. Dejó que la joven se aferrara a él mientras sentía como su cuerpo temblaba por los sollozos. Todo lo que hice por él y él nunca me necesitó. Todo lo que él me hizo hacer, balbuceó entre lágrimas, hasta que sus palabras se volvieron ininteligibles. Lo único que quedó fue el sonido de su llanto, cada vez más desgarrador, mientras se hundía en el refugio que, aunque inesperado, encontró en el son. Shiina se aferró con más fuerza al cuerpo del hombre frente a ella, como si aquello fuera lo único que le quedara en el mundo. El pelinegro no dijo nada, simplemente se limitó a oírla y tenerla sobre su pecho, permitiéndole descargar todo lo que llevaba dentro, mientras mantenía una expresión tranquila, aunque sus ojos reflejaban cierta empatía por la chica. Había tenido la impresión de que retenía muchas emociones, pero debía reconocer que no esperaba esto. Pasados algunos minutos, la joven de ojos rosados, después de haberse desahogado, finalmente cedió ante el cansancio acumulado del día. Sus párpados se cerraron con suavidad, y poco a poco cayó en un profundo sueño, su respiración estabilizándose al fin. El azabache, al notar que Shiina ya estaba completamente dormida, suspiró y con sumo cuidado la levantó ligeramente para recostarla sobre la cama. Con las sábanas la arropó con delicadeza, asegurándose de no despertarla. Sus movimientos eran suaves, casi reverentes, mientras se aseguraba de que estuviera cómoda. Se quedó observándola por un momento, su semblante serio pero reflexivo. Desde el momento que la conoció, pudo sentir con claridad su ki alterado, un torbellino de emociones negativas que no se limitaba únicamente a lo que había pasado en el callejón. Había algo más, algo que ella no estaba lista para compartir con él y que lo obligaba a presionarla más de lo que le hubiera gustado. Sin embargo, las piezas del rompecabezas que ella le había dado seguían siendo insuficientes. Las palabras entrecortadas, los sollozos, y las frases que soltaba le hacía suponer que había alguien, un chico o quizás un hombre para ser específico, con el que tuvo un trasfondo. Aunque, en su última oración, le dio a sospechar de que se estaba refiriendo a alguien más, es decir, a una segunda persona, pero podría estar equivocado. Mientras la joven descansaba profundamente en la cama, Goku se levantó y caminó lentamente hacia un rincón de la habitación. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho mientras reflexionaba sobre la información que tenía, que era poca para ser francos. Podía tal vez darse una idea de lo que pasaba, pero los detalles seguían siendo un enigma, necesitaba algo concreto para decidir qué hacer. También estaba el hecho que no tenía pruebas para corroborar sus acusaciones.
Se estresó un poco ante el callejón sin salida en el que se había metido. No iba a poder ayudar a la chica con lo que tenía y debía obtener más información. Pero la chica no estaba actualmente en las condiciones para decirle algo, al menos que él la despertara, algo que no iba a pasar. Lo que solo le dejaba con una única opción. Dejó escapar un largo suspiro. Miró a Sheena nuevamente, su expresión endureciéndose un poco mientras tomaba una decisión que no le agradaba, pero que consideraba necesaria. Había una razón por la cual no quería recurrir a lo que estaba a punto de hacer. No era porque le costara mucho hacerlo, sino porque no le agradaba tener que ver toda la agonía de las personas, lo ponía de mal humor. Con pasos silenciosos, se acercó nuevamente a la cama. Observó por unos segundos el rostro de la joven, relajado pero aún marcado por el rastro de lágrimas. Extendió una mano hacia la frente de ella, pero se detuvo a pocos centímetros de hacer contacto. Flexionó los dedos ligeramente y dejó escapar otro suspiro, esta vez más profundo. Lo siento, pero necesito hacer esto, murmuró el son. Después de decir eso, el hombre colocó su mano sobre la frente de la chica. A simple vista, no parecía pasar nada. Todo permaneció en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, cuando se concentró, su visión se oscureció por completo, y sintió un tirón en la espalda. Fue solo cuestión de segundos antes de que las imágenes comenzaran a fluir. Escenas, recuerdos, emociones y fragmentos de pensamientos pasaron frente a sus ojos, como si estuviera viendo una película. Lo primero que vio fue a Sheena caminando por un pasillo de la escuela superior a casa. Parecía estar irritada por unas compañeras. Las estaba regañando por algo relacionado con su uniforme. Luego vio a ese hombre, Tamura Sensei, un profesor de la academia de Chizuru. Era un señor de mediana edad, que no parecía estar lejos de los 50, juzgando por la falta de cabello en la parte superior de su cabeza. Era un hombre de complexión algo obesa y bajo de estatura, apenas siendo un poco más alto que la chica. Ella no dudó en reprenderlo también por no haber llamado la atención a las alumnas sobre su incumplimiento de las reglas. Al parecer, Sheena no le guardaba un gran aprecio que digamos, ya que lo consideraba alguien incompetente para su profesión. Tamura no pareció tomarse bien la reprimenda, especialmente porque fue en público. Incluso estuvo a punto de agredirla, y lo hubiera hecho de no haber sido por la llegada de otra persona. Vio por primera vez a ese hombre, Tsukino Hiro, un joven adulto de cabello negro y corto. Era delgado, pero alto, tal vez medía unos 1,77 centímetros. Tsukino era una persona recta, justa, disciplinada y que compartía los mismos valores que ella. Todo eso hizo que la joven comenzara a admirarlo. Con cierta sorpresa, pudo observar que toda esa empatía y admiración terminó convirtiéndose en amor, un amor que no podía ser posible debido a su estatus como profesor y alumna. Pero parecía ser el primer enamoramiento de la chica y que tenía pensado concretar después de la graduación. Tsukino, al parecer, tenía problemas para mejorar las calificaciones de sus estudiantes, y Sheena pareció animarlo diciéndole que estudiaría más para elevar sus notas. Debía tenerle un gran aprecio para hacer algo así. Luego, pareció tener dudas sobre algo, así que se dirigió a la sala de profesores para hablar con Tsukino. A través de los recuerdos de la joven, vio cómo Tamura estaba en el escritorio de Tsukino. Escuchó lo que Tamura le dijo a Sheena en la biblioteca, sobre cómo Tsukino había utilizado y gastado unos fondos escolares. A pesar de su hablar tan sereno, pudo notarlo un tanto tenso y observar el nerviosismo del hombre en sus ojos. Claramente no estaba diciendo todo, intentaba ocultar algo. Además, su historia no era muy convincente. Para el son, considerando la clase de persona que era Tsukino, no le parecía alguien capaz de hacer algo tan estúpido como robarle a su propia institución. Sencillamente, no cuadraba para él. Además, porque él haría algo así, y cómo podría dar clase tan tranquilo sin miedo a que lo descubran. Al menos que Tsukino fuera un increíble actor, dudaba que hubiera sido él. Eso solo le dejó una opción, un chivo expiatorio. Tamura había sido quien usó esos fondos y no Tsukino, intentando culparlo al dejar las cuentas sobre su escritorio. Sin embargo, no contó con que Sheena lo atraparía con las manos en la masa, lo que lo obligó a inventarse algo rápido. Eso tendría más sentido, y justificaría por qué el hombre estaba tan tenso. Quizás alguien debería revisar las cuentas de Tamura y checar sus últimos movimientos, nada más para estar seguros. Quizás fue el aprecio o el apego que sentía por Tsukino lo que nubló el juicio de la joven en aquel instante. De haber pensado las cosas con la cabeza fría, tal vez ella se habría dado cuenta de la verdad también. De haberlo hecho, quizás esto no hubiera pasado. Sheena le rogó a Tamura que no entregara a Tsukino. La sola idea de no volver a ver a su amado profesor era impensable para ella. Y fue ahí donde todo comenzó. Tamura, aprovechándose de la disposición de la chica para hacer lo que fuera con tal de proteger a Tsukino, no perdió tiempo en cruzar los límites. A pesar de las palabras y peticiones de Chizuru para que se detuviera, eso poco o nada le importó al hombre. Y entonces ocurrió. La escena mostró el encuentro íntimo en la biblioteca, y él se vio forzado a verlo todo. La joven lloró, casi suplicó para que parara, pero no fue escuchada. Para colmo, Tamura tuvo el descaro de tomar fotos y videos, todo mientras sonreía, como si sus acciones fueran algo de lo que enorgullecerse. Lamentablemente, eso no fue lo único que pasó. Esa misma situación se repitió en reiteradas ocasiones a lo largo de más de un mes.
En el parque, en unos baños públicos, en diferentes áreas de la academia, en su viaje escolar, en un autobús, en las aguas termales, e incluso en la propia habitación de Tsukino, donde él dormía plácidamente, ajeno a todo esto. En todas esas ocasiones, Tamura hizo lo que quiso con ella, deshonrándola y manipulándola a su conveniencia, tomando evidencias de todo. Todo esto sumado a su descaro y a su fetiche por las vestimentas provocativas comenzaba a irritarlo de verdad. Vio cómo las cosas seguían hasta llegar a los recuerdos de ayer. Después de que Tamura la forzara en las escaleras de la escuela, él le prohibió usar ropa interior. Esto, sumado a la presión emocional y física, provocó que Chizuru no pudiera enfocarse en sus deberes. No pudo soportarlo más y terminó buscando consuelo de una forma que solo aumentó su confusión interna. Finalmente, Shina, desesperada, fue a la casa de Tsukino para contarle todo lo que había hecho por él, confiada en que él volvería a entenderla y aceptarla como era. Sin embargo, su ilusión se rompió al descubrir que Tsukino ya tenía a alguien en su vida. Devastada por la revelación, la joven salió corriendo, dirigiéndose inconscientemente hacia la única persona que había estado presente de alguna forma en su vida, Tamura. Lo último que vio fue cómo aquellos delincuentes del callejón la interceptaron y agredieron. Pero ya había visto suficiente. Finalmente, retiró su mano de la frente de la chica, que siguió durmiendo sin ser consciente de lo que había pasado. El Son suspiró ante lo que vio. Sería mentira si dijera que no esperaba algo así. Lleva tiempo siendo detective privado y ha visto cosas similares casi todo el tiempo, pero uno nunca se acostumbra, ¿verdad? Al final, sus sospechas de que esta joven era víctima de uno de los tantos casos que suele resolver estaban en lo correcto. Alguien más en su lugar podría pensar cualquier cosa acerca de ella, que era una tonta por haberse dejado hacer eso o que era una cobarde por no haber hecho algo al respecto, pero él no era así. Prefería no guiarse tan fácilmente por las emociones y pensar en algo más profundo. Ella no hizo todo eso por mero capricho o por mejores notas. Todo lo que esta joven hizo fue por amor. Un amor que era prohibido, pero que ella aceptaba y que la hacía sentir feliz. La motivaba a seguir adelante, a mejorar en sus estudios, a olvidar la falta de cariño y atención en casa. Ese amor se había convertido en el motor de su vida, y demostró que estaba dispuesta a ir demasiado lejos solo por eso. Pero todo había sido en vano. Nunca hubo ese amor en realidad, o más bien nunca fue mutuo. Se había ensuciado, esforzado e ilusionado por un amor que nunca existió y que jamás existirá. Todo fue un cuento de hadas que ella sola se inventó. Lo lamento. Dijo suavemente, sonando un tanto afligido por la chica. Se levantó de la cama y miró a Chizuru por un momento, hasta que un sonido particular se escuchó en la habitación. Esto captó inmediatamente su atención y tardó muy poco tiempo en identificar el origen. Vio sobre el mueble al lado de la cama un celular, uno que no era suyo. Era el teléfono de Shina, lo reconoció de los recuerdos, y acababa de recibir algo. Curioso ante esto, tomó el teléfono y lo encendió. Obviamente tenía contraseña, pero luego de haber visto más de un mes de su vida, tal vez había observado ciertas cosas de más, eso incluía la contraseña de la chica. Tardó solo unos segundos en desbloquearlo y revisó la notificación que le había llegado. Era un mensaje. Después de haber visto todo lo anterior, sus sentidos le avisaron de algo malo respecto a esa notificación. Y parecía no equivocarse, ya que era un mensaje de Tamura. Entrecerró la mirada al ver esto y presionó casi sin pensar la notificación. La pantalla se iluminó por un momento y lo llevó a un chat de conversación. No se enfocó en los demás mensajes de arriba, sino más bien en los 5 nuevos. Oh Shina, espero que estés despierta. Si es así, ven inmediatamente a mi casa, quiero divertirme un poco. Compré unos juguetes nuevos y quisiera que los usaras. Después de todo, la noche es joven. Sé que te encantarán, jeje. Su rostro se puso muy serio ante lo que leyó, y su mano se cerró en un puño al imaginar la cara de Tamura, diciendo eso a Shina con esa sonrisa de imbécil en su cara. Pero aún así, se tranquilizó. No quería despertar a Chizuru. Usó su autocontrol para relajarse y mantener su mente en calma. No debía dejar que sus emociones lo controlaran, pero eso no significaba que no iba a hacer nada. Empezó a escribir en el chat, y se escuchó cómo el Son había enviado un mensaje. En el chat decía: voy para allá. Rápidamente apagó el teléfono y lo dejó en su sitio. Se incorporó y procedió a irse de la habitación a paso firme, aunque se detuvo en el marco de la puerta. Miró por encima de su hombro para ver a la chica dormida. Descansa, ya hiciste suficiente. Ahora yo me encargaré de todo. Musitó en un tono serio. Cerró la puerta cuidadosamente para evitar que Shina se despertara. Si alguien hubiera estado presente en ese momento, se habría percatado de que el Son, de un segundo a otro, desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. A altas horas de la madrugada, la entrada de la jefatura de policía se abrió de golpe. «Rápido, comisario, está ahí», exclamó un oficial, saliendo apresuradamente a la calle.
Había visto algo inquietante mientras tomaba un breve respiro. Detrás de él salieron otros dos oficiales y un hombre bajo, cuya presencia imponía autoridad a pesar de su estatura. Vestía un abrigo marrón claro sobre un uniforme oscuro, con una corbata roja y pantalones a juego, complementados por zapatos de vestir impecables. La lluvia había cesado hacía ya un rato, dejando tras de sí charcos que reflejaban la luz tenue de las farolas. Las calles estaban desiertas debido a la hora. Los hombres avanzaron por el frente de la estación, bajando unos escalones frente a la entrada principal. Los tres hombres que acompañaban al oficial, lo habían seguido hasta afuera ya que, según él, había visto algo en la entrada. No tardaron en descubrir qué era. A un lado de las escaleras, recargado contra un muro, yacía Tamura-sensei. Estaba inconsciente y visiblemente herido. Su rostro estaba hinchado, tenía un ojo morado, el labio inferior partido y la nariz rota. Su ropa estaba completamente empapada y arrugada, probablemente había estado bajo la lluvia durante un largo rato. Además, tenía salpicaduras de sangre y mostraba más signos claros de que se habían ensañado con él. Los oficiales se detuvieron, impresionados por el estado del hombre. Mientras los dos más jóvenes intercambiaban miradas de asombro, el comisario arqueó ligeramente las cejas, aunque su expresión rápidamente se tornó neutra. Su atención se dirigió a dos objetos pegados al pecho de Tamura, un teléfono móvil y una hoja de papel. El comisario se inclinó y tomó ambos objetos. Revisó brevemente el celular, pero su curiosidad lo llevó primero a inspeccionar el papel, quería saber qué decía, así que le entregó el celular al oficial que tenía a su lado y procedió a inspeccionar la hoja. Giró la hoja y leyó en voz baja: enciérralo, te haré llegar más evidencia más tarde. El comisario frunció el ceño ante el corto mensaje, ya suponiendo lo que había hecho este pobre diablo para que él hubiera actuado, y juzgando por la nota, debió de haberlo molestado tanto, que en esta ocasión, no adjuntó toda la evidencia de golpe. Su instinto le decía que este caso sería tan turbio como los anteriores. A su lado, el oficial que había tomado el teléfono de Tamura dejó escapar un jadeo de asombro. «Oh, comisario, mire esto», dijo el agente, su voz cargada de incredulidad. Al mismo tiempo que su superior observaba el pedazo de papel, el oficial había desbloqueado el teléfono. Cuando lo hizo, la pantalla le mostró rápidamente la galería de imágenes. Le llamaron la atención las fotos, y cuando presionó una para agrandarla, se quedó totalmente estupefacto. El comisario le entregó la hoja de papel a otro oficial, mientras que tomaba el teléfono y revisó las imágenes por sí mismo. Eran fotografías explícitas de una joven, por lo que podía ver, ya que, en algunas fotos ella se tapaba parte de su cara. Algunas imágenes mostraban al hombre que estaba ante ellos en situaciones comprometedoras, dejando en claro la naturaleza de sus crímenes. Apenas pudo contener el asco al ver el contenido. En una de las fotografías se distinguía claramente el rostro de la chica, confirmando que se trataba de una menor. Y como ya lo imaginaba, se trataba de otro desgraciado. Sus manos se apretaron instintivamente alrededor del dispositivo mientras miraba al hombre inconsciente con un desprecio evidente. «Otro más», murmuró, cerrando los ojos por un momento para calmarse. Luego, señaló a los oficiales. «Llévenlo adentro. Interróguenlo en cuanto despierte». Sin rechistar, dos oficiales levantaron el cuerpo de Tamura, mientras el tercero aseguraba el celular y la hoja de papel como evidencia. Entraron en la jefatura con paso firme, dejando al comisario a solas frente al edificio. El hombre dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por la frente y luego por su cabello oscuro. Había lidiado con demasiados casos como este en los últimos años, sinceramente, ya no le sorprendía que cosas así pasaran, aunque no se acostumbraba a verlo, y lo único que hacían era confirmarle que habían algunos ciudadanos japoneses que estaban muy mal de la cabeza. Y todos relacionados con esa persona. No sabía cómo él le hacía para encontrar este tipo de situaciones, lo hacía ver tan fácil, pero suponía que era de esperarse, desde que eran niños siempre fue un imán para estas cosas. Por lo menos hace algo útil y limpia las calles de estas basuras. «Nunca dejas de meterte en problemas, ¿verdad, Goku?», murmuró en voz alta. El primer rayo de sol se asomó en el horizonte, iluminando tenuemente la ciudad y marcando el inicio de un nuevo día. Fin del capítulo.